Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa. La verdad es que he ensayado muchas veces en casa cómo iba a comenzar y a estas horas no lo tengo muy claro. Había pensado contarles que este es un debate con los candidatos al Congreso por Vizcaya y a continuación iba a pedirles que no cambien de canal. Sonaba un poco, no sé, a lamentación o un poco desesperación, ¿no? La verdad es que no saben las personas que me han preguntado ¿qué es lo que va a haber este viernes? Y les he dicho, pues un debate. Y me han comentado, uff, qué pereza. Bueno, la verdad es que en parte tienen razón. No sé si vamos a hablar de temas nuevos, quizás volvamos a repetir algunas cosas con dosis de cosas que se van a reprochar por lo que ha ocurrido hasta ahora, pero les prometo que va a ser algo diferente porque los que están aquí no saben qué temas van a contestar. Es, como me comentaban, un debate a ciegas, así que, entre otras cosas, han sido bastante valientes. Bueno, yo veo caras que repiten, no hace mucho que nos veíamos en diciembre, en este lado repiten todos, no sé si por ganas o por obligación. Aitor Esteban, PNV, bienvenido. Hola, ¿qué hay? Pues por responsabilidad también, ¿no? O sea, que no es porque la y hayan con obligado. ganas, sí, con ganas de afrontar la campaña. Hace poco que nos veíamos, Pachi López, Las Partido ganas Socialista. nunca faltan de contrastar ideas y de ofrecer propuestas a los ciudadanos. Entienden lo de la pereza, ¿no?, de los ciudadanos. Sí, y el cabreo incluso. Pero lo que espero es que el cabreo lo conviertan en voluntad política. Leopoldo Barreda, Partido Popular. Pues aquí estamos otra vez, efectivamente, ¿no? ¿Cómo lo ha dicho? Ha habido quien ha hecho imposible llegar a acuerdos para formar gobierno y, en definitiva, pues ha bloqueado la situación y aquí estamos una vez más haciendo planteamientos a los ciudadanos y esperemos que esta vez, efectivamente, además del pronunciamiento de los ciudadanos, que yo creo que fue claro en las urnas, pues haya otra voluntad a la hora de llegar a acuerdos. Bueno, y aquí a la derecha, que no sé si es muy correcto políticamente, os ha tocado Eduardo Maura, Unidos Podemos, bienvenido. Encantado. No estuviste la otra vez porque dependíamos de los resultados, pero ahora sí que tienen su lugar aquí. Pues gracias. Y Óscar Matute, EH Bildu, ¿te acuerdas cuando decíamos, cuando éramos jóvenes, más jóvenes? Ahora tengo que decir, viejos conocidos. Encantada de tenerte. Igual. Bueno, la primera pregunta, para cambiar, voy a hacerla yo. Quiero saber, y yo creo que recojo un poco lo que los ciudadanos piensan, ¿por qué 6 meses después estoy aquí de nuevo debatiendo con ustedes, no sé si las mismas propuestas o no, ¿por qué no han sido capaces de gestionar la voluntad de los ciudadanos que hicieron lo que tenían que hacer, ¿no? Votar. Aitor, ¿qué ha pasado para que estemos aquí? Bueno, yo creo que quien tienen que responder más en directo son los 4 grandes partidos del Estado, ¿no? Que ellos tenían que construir primero un armazón para luego poder hacer algo, pero yo creo que a nivel de Madrid pues se está acostumbrado a que siempre haya un partido mayoritario y, bueno, una especie de alternancia. Y cuesta mucho ponerte a trabajar, a negociar un programa o un acuerdo mínimo. Y luego también, bueno, pues había yo creo que se estaban midiendo, ¿no?, las fuerzas, digamos, el bloque de la izquierda, pues no dar legitimidad unos a otros, etcétera, el bloque de la derecha lo mismo, y por ahí nos fuimos perdiendo en ruedas de prensa que daba todo el mundo. Y claro, cuando hay mucha rueda de prensa, pocas posibilidades de sacar. Yo creo que también hubo demasiadas rayas rojas. Espero que se haya aprendido de eso y que ahora, bueno, pues el diálogo pueda ser más extenso y dar estabilidad y poner líneas verdes. Vamos a ver si es posible. No fue posible con el Partido Socialista y quizás pudo... Pero lo intentamos porque, decía Leopoldo, hubo un pronunciamiento claro en las urnas, sí, y el Partido Popular fue el primer partido, pero la inmensa mayoría votó para que no siguiera gobernando el Partido Popular. Y el Partido Socialista lo que puso es toda la voluntad política para buscar entendimientos que permitieran que hubiera un gobierno diferente, un gobierno de cambio. Y no hizo ruedas de prensa, se sentó con una comisión negociadora muy seria y con propuestas encima de la mesa para dialogar, para negociar y para buscar pactos. Y conseguimos un pacto con Ciudadanos que dijimos, oiga, esta es la base, díganos en qué no están de acuerdo y qué quieren aportar para seguir sumando para que haya un gobierno de cambio. Y es verdad que algunos lo impidieron. Es verdad que algunos no entraron en el diálogo ni en la negociación de las propuestas, sino que habían decidido desde el primer momento que lo mejor era repetir elecciones. ¿Algunos? Sí, algunos. No sé. En esta mesa hay varios. Hay varios. Creo que una era el Partido Popular. No me ha dado la impresión a mí que fuera una alusión, pero... No. En Este todo es más caso, para aquí, pero es más para aquí. Pero en bueno. todo caso, yo creo que estamos aquí porque lo que sucedió es que algunas fuerzas políticas no reconocieron el resultado electoral. Y los ciudadanos hablaron efectivamente y dieron
el mayor número de votos y de escaños al Partido Popular, con una diferencia muy importante sobre la segunda fuerza política. Cuando se dan esas circunstancias de minorías que no tienen posibilidad de formar gobierno por sí mismas, en Europa lo normal es alianzas entre el centro-derecha y el centro-izquierda. Aquí sería entre populares y socialistas. Es lo que pasa en Alemania, en Austria, en Holanda, lo que pasa en la propia Unión Europea. Es el modelo que nosotros planteamos y ese que planteó sobre la mesa Mariano Rajoy al día siguiente de las elecciones. No se quiso entrar a ese planteamiento, se quedó abierto también a Ciudadanos, buscando un bloque amplio para seguir impulsando reformas, seguir sacando adelante el país. Y bueno, pues lo que ha sucedido es que, en fin, insisto, otros no quisieron, bloquearon y ahora está todo más claro. Hay que elegir entre un gobierno del PP con Mariano Rajoy, con las alianzas que fuere, o un gobierno con Podemos, o condicionado por Podemos, que en fin, que sería volver atrás al paro, a la crisis y a lo que estamos viendo en Grecia o Portugal de reducción de pensiones o de subida de impuestos. No sé si te has sentido aludido. Sin problema. Yo lo que creo que ocurrió el 20 de diciembre es que se produjo electoralmente una manifestación clara de cambio de época. Y en eso estoy bastante de acuerdo con Aitor Esteban. Creo que el mapa ya no era en absoluto comparable, no tenía precedentes, y ante toda situación sin precedentes hay que comportarse con nuevas estrategias, con nuevas fórmulas, con nuevas maneras de hacer, y creo que las fuerzas políticas no hemos estado a la altura de esos nuevos tiempos, o como mínimo no hemos conseguido acompasar los ritmos con los cuales nos acostumbramos a los nuevos tiempos. Eso creo que es responsabilidad de todas. Creo que obviamente es una legislatura fallida y desdichada por todo lo que ha ocurrido, y pienso que simplemente se trata de no repetirlos. Yo, por mi parte, y por la parte de la fuerza a la que represento, sí puedo decir que hemos hecho muchos aprendizajes y que creemos que vamos a ser más el 26 de junio y, sobre todo, mejores y con un espíritu absolutamente claro de llegar a acuerdos. De hecho, gracias al Partido Popular y Unidos Podemos. Sí, no, pero bueno, no lo digo con respeto, pero es un poco una especie de descargo de responsabilidades. Es un poco un juego de ping-pong, a ver quién ha tenido más la culpa o quién menos. Yo lo que creo que hay es que es una evidencia, es que el 20 de diciembre y antes del 20 de diciembre existían una serie de circunstancias en la vida de las personas que eran duras y que se confabulaba, o por lo menos todos los partidos políticos se comprometían a intentar resolver por la vía de lo que ellos consideran más oportunos, que del 20 de diciembre hasta que termina este sainete, que ha durado bastantes meses, no se ha oído hablar demasiado de los problemas de la gente, sí más de las dificultades de encajar las piezas para conformar gobierno, y probablemente no se haya hablado de los problemas de la gente, de cómo resolver esos problemas, del paro, de la precariedad, de la vivienda, de todo este tipo de cosas, de los recortes de derechos y libertades, de la realidad que se vive en el día a día, porque igual era más fácil, y aún así no ha sido posible, componer un gobierno cuando las capacidades de hacer en ese gobierno no están condicionadas ni siquiera por las propias fuerzas políticas. Por desgracia, el poder de la economía sobre la política es demasiado poderoso como para que haya formaciones políticas que puedan llevar la hoja de ruta previa a las elecciones con coherencia después de las elecciones, ¿no? Y a nosotros es lo que nos interesaría, que ese debate se diera y que supiéramos realmente, no ya que se vota el 26 de junio, sino qué va a pasar después del 26 de junio y qué grado de coherencia se va a tener entre lo que se dice que se va a hacer y lo que se va a hacer realmente. No sé si me ha quedado a mí muy claro, y a la gente yo creo que al final cada uno, ¿no?, se echa balones fuera, ¿no?, de lo que ha pasado, de por qué. No, pero bueno, fíjate, decía Leopoldo, es que no quisieron reconocer el resultado de las elecciones. Yo diría que los primeros que no lo reconocisteis fuisteis vosotros. Es verdad, yo he dicho, nosotros vimos perfectamente que habíamos ganado las fuisteis, elecciones y que claro, tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa y la tomamos. Sí, por tanto, la tomó Mariano Rajoy, sale y dice, quiero la gran coalición. Y decimos, no, esto no es posible, porque el Partido Socialista en un gobierno con el PP es incompatible, porque queremos hacer cosas radicalmente diferentes. Y dice, bueno, entonces nada. Y hizo lo que hace siempre. Pues Mariano Rajoy se tumbó. Fíjate que tú y yo respaldamos un gobierno juntos hace no tantos años. No era tan pero cualquier caso, quiero decir que yo cuando hablaba del reparto de responsabilidades me refería a una cosa muy clara. Es decir, desde luego Euskal Herria Bildu tendrá responsabilidades en muchas cosas. Y nosotros hemos hecho nuestra autocrítica y tenemos que valorar por qué no hemos conseguido los resultados deseados. Pero no tenemos ninguna responsabilidad en que no haya habido gobierno en España. Porque de hecho, quizás la gente no lo sepa, pero si hubo una fuerza vetada por las fuerzas de izquierda para entrar en ese intercambio de papeles y de opiniones y pareceres, fue Euskal Herria Bildu, que fue vetada de manera expresa por el Partido Socialista como fuerza participante de esa posibilidad de cambio. Y creo que se equivocan, sinceramente, porque yo creo que el cambio político real se da con las fuerzas que apuestan por un cambio político real, no con aquellas que lo que buscan es una especie de sustitución. ¿Quiere decir que Bildu estaba dispuesta a entrar? Nosotros hubiéramos estado dispuestos a mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo y de las personas que habitan en nuestro pueblo en cualquier foro donde podamos hacerlo. Y desde luego, si en el Congreso de los Diputados siguen decidiendo sobre cómo tenemos que vivir o sobre cómo tenemos que malvivir, nosotros vamos a estar dispuestos a implicarnos y a mojarnos. Yo prefiero partir de una premisa fundamental, y es que asumamos responsabilidades, pero sobre todo que no hagamos de la asunción de responsabilidades un debate en sí mismo, sino que avancemos.
Y la única manera de avanzar es, señores, esto ha salido realmente mal, hagámoslo mejor la próxima vez y veamos cómo se hace mejor y debatamos sobre cómo se hacen mejor las cosas, no sobre qué pasó entre enero y mayo, porque sobre eso probablemente no nos vayamos a poner de acuerdo y es absolutamente infructuoso. Pues la clave es empezar por el principio, que es aceptar el resultado electoral. Ya te veo, Leopoldo, que estás dispuesto a avanzar con... Lo que ocurre es que así no la vamos. situación que había dejado el Partido Popular era de tierra quemada, ¿no? En cuanto a diálogo con el resto de los partidos políticos. Eso también, bueno, pues influía mucho, ¿no? Había un ambiente de una legislatura que había sido anterior de 4 años del Partido Popular, con una mayoría absoluta que había pasado el rodillo, bueno... y eso tiene luego unas consecuencias a la hora de poder establecer diálogos. Yo, la verdad, no me he sentido aludido por Pachi López antes, pero si se refería a mí, hombre, yo lo que quiero decir en primer lugar es que la investidura iba con los votos que iban, con el del PSOE y con el de Ciudadanos. Nuestros votos en esa combinación no hubieran tenido ningún efecto, hubieran sido como hubieran sido, aunque hubieran sido favorables. Pero aún así es que había circunstancias que nos lo impedían. Primero, nosotros siempre vamos a ir con lo que llamamos la agenda vasca. Pero los ciudadanos tampoco sumaban, ¿no? Te quiero decir que al final igual... No, es que no sumaban, entre ellos no sumaban, sumaban, pero aunque bueno, hubiéramos es el sumado gesto de nosotros apoyar. también... No, pero es que para hacer un gesto hace falta que te correspondan con un gesto. Y nosotros teníamos lo que siempre solemos poner, lo que llamamos la agenda vasca, los temas que afectan directamente a la ciudadanía aquí, en temas de infraestructura, de autogobierno, de temas sociales, el tema de la siderurgia, esos estaban planteados y no tuvimos respuesta, ni siquiera en el discurso del candidato, que bueno, lo propuso el rey, y en su discurso yo esperaba que hicieran un guiño, ninguno. Cuando yo se lo requerí, se vio que no se había aprendido la lección también en el segundo. Entonces, claro, aquí gestos hace falta por parte de todos, ¿no? Y yo creo que algunos también dieron por hecho que aunque hicieran un documento con Ciudadanos que la verdad nos ponían las cosas imposibles, porque tenía muchas medidas centralizadoras, y si queréis luego os puedo hacer una relación, pero aparte de eso luego una modificación también del Senado que no estábamos de acuerdo, y luego todo el tema del derecho a decidir, que ¿para qué lo tenían que meter ahí? Para oponerse específicamente. Eso nos expulsaba a otros de ese acuerdo. Bueno, si querían los votos, sí, que lo hubieran trabajado mejor. Pero esos temas yo creo que no la gente pueden ya... trabajarlo tan mal. La gente yo creo que ya lo has escuchado y lo que quiere es que al final se pase, sin olvidar, página Claro, 9. Vamos al lío ya y explicado con el tema de los sobres. Bueno, yo les contaba al principio que no saben los temas porque aquí tengo unos sobres, no vale hacer chistes fáciles, con 10 preguntas. Son preguntas de políticos y de ciudadanos y representantes institucionales, ¿no? Entonces, ellos ya nos han hecho la pregunta y lo que les vamos a ofrecer es que elijan un número, a ver quién les puede tocar, y ese es el tema que inicia luego el debate. Aitor, te toca empezar, así que te dejo entre el 1 y el 10. Bueno, vamos a ver qué pasa. Voy a elegir mi número favorito, niño, el que lleva en la camiseta, el 7. El 7. Venga, va. A ver si has tenido suerte. Ahora, el 7 lo abrimos y a ver quién te ha tocado. Vamos a ver. Mira, Lander Martínez, de Unidos Podemos. Lander Martínez. Enseñemos para que vean que no ha habido... Ah, sí. que no ha habido daño. ¿Qué habrá dicho Lander? Vamos a escucharle. ¿Qué vais a hacer para que aquellos jóvenes, especialmente los 10.000 que se han ido de Euskadi, puedan volver y trabajar y vivir aquí en condiciones dignas? Yo creo que ya lo estamos haciendo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. No hay nada más que ver, sabiendo de las dificultades que existen aquí en Euskadi, pero desde luego uno compara la situación a nivel económico y de paro en Euskadi y en el resto del Estado, y desde luego aquí son donde se producen las mejores cifras. Y para empezar lo que hay que hacer es una apuesta, yo creo que por la economía productiva, ¿no? Para que eso funcione, pero además tenemos que apostar por un empleo de calidad, y eso exige que la educación mejore. Bien, a partir de ahí, evidentemente se van a generar una serie de puestos, y lo que no podemos es seguir con esta reforma laboral tampoco, que por ejemplo hace que las becas se encadenen sin más ni más, una detrás de otra, ¿no? O que bueno, yo entiendo que cuando se empieza a trabajar se empieza a ganar poco, pero que se continúe así sin término de final, pues eso la ley lo puede limitar perfectamente. Y nosotros creemos que deberíamos tener para Euskadi, por nuestras especificidades, un propio ámbito de relaciones laborales. Dicho esto también, ahora está hablando, por ejemplo, Podemos, está hablando de recuperar, por ejemplo, todas esas gente que se han ido y para que tenga una oportunidad. Bueno, eso lo lleva haciendo el Partido Nacionalista Vasco desde las instituciones vascas desde hace pues 10 años, por lo menos.
trayendo con programas específicos a gente que se ha ido de Euskadi para darles oportunidades aquí. O sea, yo sobre esto diría, y no porque lo haya dicho un compañero de mi partido, diría varias cosas. En primer lugar, que el propio Lehendakari Urkullu no ha mostrado particular sensibilidad hacia esta cuestión, y los famosos 10.000 de Urkullu tienen que ver precisamente con esta frase de bueno, pues que se vayan fuera, que adquieran experiencia y que luego ya vuelvan, ¿no? Como si eso de volver fuese incluso algo voluntario. Ya llevamos mucho tiempo intentando convertir el fenómeno de la emigración económica y del exilio económico, porque hay quien se va porque quiere, pero la inmensa mayoría de las personas declaran que se van porque no tienen oportunidades. Ese problema se resuelve con muchas medidas, que algunas de ellas probablemente serán compartidas, pero es fundamental que haya mucha voluntad política. Es uno de los problemas a los que no se ha atendido y, sobre todo, que genera el efecto más regresivo, porque son personas que se forman aquí, que no patentan aquí, que no trabajan aquí. Estoy de acuerdo. Mira, fíjate, una de las medidas... Espera, Breve. que nosotros no hemos sí. y también tenemos Me había cosas que pedido Óscar. decir. No, yo creo que si hay algo que a lo largo de la vida uno aprende es que hay determinados mantras que te acompañan toda la vida. Yo creo que siempre hemos oído hablar de cada generación de jóvenes que era la mejor generación, la generación mejor preparada de la historia. Y probablemente sea cierto. Lo que también es cierto ahora es que esa generación, la generación joven mejor preparada de la historia, es la que peor va a vivir en comparativa con generaciones anteriores. Y va a vivir peor porque yo creo que el mercado laboral, con las sucesivas reformas laborales, con la última y con las anteriores, también de anteriores gobiernos, lo que han hecho ha sido precarizar las condiciones de acceso al mercado laboral de los jóvenes y de las jóvenes, que lo que han hecho ha sido impulsarles a una especie de carrera continua por el perfeccionamiento y la mejora sin expectativa real laboral. Y yo creo que eso lo unes con la LOMCE, con la infame LOMCE, y con un modelo educativo orientado a la empresa de una manera totalmente equivocada y utilitarista de las personas, que lo que hace es no enriquecer a la población, no enriquece a un país, en todo caso lo empobrece y lo hace pues un país sustitutivo y de recambios. Yo creo que lo que hay que hacer con los jóvenes es empoderarles, que es bastante diferente a lo del emprendizaje famoso que se dice, y que lo que hay que hacer es apostar por ellos realmente, no invitándoles a que salgan fuera a vivir experiencias nuevas, como señalaban antes, y desde luego haciendo una cosa muy diferente, porque le veía a Lander en la pregunta a la bandera de Grecia detrás, pues yo creo que también hay que hacer algo muy diferente a lo que finalmente ha tenido que hacer Tsipras en Grecia, que es doblarse y arrodillarse ante los poderes de la Troika. Sí, es evidente que... No sé si me has dado la palabra, me parece que no. Bueno, como está haciendo lo de la LOMCE, la reforma. ¿No? Sí, bueno, bien. Bueno, yo creo que sí, que efectivamente, antes he hablado de reformas educativas, yo creo que es importante mejorar el sistema educativo español. Nosotros creemos que hemos contribuido a ello con la reforma de la LOMCE, por mucho que haya sido un tema muy discutido. Creemos que hay que reforzar la formación profesional en España y también los idiomas. La formación profesional dual tiene que tener más implantación, avanzar más en el conjunto de España y también en Euskadi, aunque aquí tengamos probablemente la mejor FP de España, pero es necesario seguirla mejorando. Creemos que hay que facilitar la incorporación de los jóvenes a la empresa y sobre todo hay que facilitar que el empleo sea de calidad, hay que facilitar que la contratación indefinida sea más sencilla que la contratación temporal. Y más sencilla significa más barata. Nosotros queremos implantar una exención sobre los primeros 500 euros de salario para que efectivamente contratar de forma indefinida sea más barato que hacer un contrato temporal barato, ¿no? Y desde luego creemos que además a los jóvenes hay que apoyarles en ese inicio de su vida laboral, que puedan asentarse, que puedan dedicar su esfuerzo, pues básicamente a independizarse, a organizar su vida, y por eso planteamos que también en el primer año de ingresos o primer año de vida laboral no tengan que pagar IRPF, que tengan una exención, que el tipo sea cero en IRPF. Bueno, para que vuelvan los que se han tenido que ir, pero también para que se queden los que están y no se tengan que ir, hay que ofrecer oportunidades y oportunidades dignas. Y para eso es fundamental utilizar recursos públicos y privados para generar esas oportunidades, para, como ya se ha dicho, como decía Aitor, es que hay que invertir en la economía productiva. Y lo que hay que hacer es definir sectores estratégicos en los que queremos crecer y generar empleo y riqueza en este país. El Partido Popular todo lo fía al turismo y a la construcción en el conjunto de España. Y todas sus soluciones es rebajar las cuotas, los costes de la seguridad social a los empresarios. Y así se está cargando el sistema de pensiones, como se está cargando. Que no. No, es evidente que sí. Luego hablamos de eso, pero es evidente que sí. Es decir, lo que tenemos que hacer es, con recursos públicos, poner en marcha sectores con empresas tractoras que definan nuevos nichos de empleo capaces de retener y atraer el talento que hemos formado, como se ha dicho, en nuestras universidades, en nuestros centros de formación profesional. Y otra cosa que es fundamental, porque además la hemos suscrito,
desarrollar y llevar a la práctica la directiva europea que dice que un joven, en cuanto acaba su formación, en 6 meses tiene que tener una oferta o de empleo o de seguir aumentando su formación. Una cosita, porque aquí la gente cuando dice se va de Euskadi, primero, nuestro objetivo es que se quede, evidentemente, y desde luego tiene más posibilidades de quedarse en Euskadi y en otros lugares. Pero curiosamente, estamos hablando mucho de que Alemania, etcétera, etcétera, pero ¿qué está pasando aquí? Muchos jóvenes lo que tienen que ir es a Madrid. ¿Y qué se ha hecho durante muchos años? Una política desde Madrid impulsando que las grandes empresas, las grandes firmas y los centros de decisión fueran a Madrid. Y mucha gente está así, de fin de semana en Euskadi y teniendo que ir a Madrid. Y eso los grandes partidos del Estado tienen una responsabilidad muy grande. Una desestructuración total. Nos quejamos nosotros, ¿qué podrá quejarse otros lugares del Estado que están absolutamente desertizados? Bueno, Madrid lo han convertido en un auténtico paraíso fiscal y empujan encima allí a todas las empresas. Pero no los grandes partidos del Estado, el Partido Socialista. Los gobiernos. No, perdona, el Partido Socialista no ha gobernado en Madrid. No ha gobernado Madrid. Yo estoy de acuerdo con mucho de lo que se ha dicho, con la economía productiva y otra serie de cosas, pero yo creo que hay una realidad que es incuestionable. Este no es país para jóvenes, y estoy hablando de Euskal Herria. Es decir, cada vez es más difícil encontrar un horizonte de vida digna en el terreno laboral en este país, porque no hay más que ver determinados datos. Es decir, cómo hemos pasado de ver cómo se cierran industrias a ver cómo crecen grandes centros comerciales, donde los salarios son infames y donde la precariedad se expande. Y eso es así, es cierto. Y la mayor empresa del Estado español, la mayor transnacional del Estado español es McDonald's. Yo creo que nos fija bastante el horizonte de hacia dónde se apuesta en esa creación de empleo. El Estado español, pero aquí en cambio se apuesta, por ejemplo, con una industria automovilística potentísima. Pero Pachi también lo conoces, que Raldea era lo que es y ahora es macrocentros comerciales con condiciones salariales bastante indignas. De Eduardo, y seguimos con otros temas. No, yo solo quería plantear que es fundamental que quienes vuelvan no tengan que volver a irse también, que eso también ocurre, gente que vuelve pero no encuentra la oportunidad y tiene que volver a irse. Esto lleva ocurriendo ya demasiado tiempo. Hablamos de un problema para el que no se ha tenido suficiente sensibilidad, ni en Euskadi, ni en el Estado, ni en Europa. No me vale culpar a los territorios desertizados de estar peor o pretender que la comparación le favorece a uno y que por eso uno está mejor. Sinceramente, creo que no es país para jóvenes, ni el Estado español, ni tampoco Euskadi lo es, y por tanto asumamos las responsabilidades que todas y todos tenemos. Sobre esto, plan de retorno y luego, por supuesto, que quien vuelva se pueda quedar. Te toca elegir. ¿Me toca elegir? Sí. Pues el 3, por ejemplo. El 3, venga, va. A ver, ya Lander no te puede tocar. O sea, bien, muestro para que no haya dudas. Estupendo. ¿Qué cosas hacemos aquí? ¿Quién te ha tocado? Idoia Mendia. Mira tú. Hola. Amiga, ¿o no? ¿Por qué se empeñan algunos partidos en afirmar que estas elecciones no van con los vascos? Que no va con nosotros ni la crisis económica, ni la falta de empleo, ni la falta de oportunidades para los jóvenes o la garantía de unas pensiones futuras para también los jóvenes. Bueno, un poco ahí mezclado todo. Bueno, no mezclado, entiendo que no es para mí la pregunta, pensaba en otra persona y por tanto voy a tener que hacer algo un poco especial, que es, entiendo que ponerme en el lugar de la otra persona para responder desde el mío. Bien, efectivamente. Estas elecciones van con la ciudadanía vasca por un motivo muy sencillo y me gustaría no entrar en la lógica Madrid o Euskadi, Lakua, Moncloa. No, me parece que esa es una lógica que ya no funciona. Estamos en una sociedad más compleja, más interconectada y en la que Bruselas tiene un factor fundamental. La principal diferencia entre las elecciones del 20 de diciembre y las del 26 de junio, además de todo lo que ha ocurrido, es que el 20 de diciembre Bruselas le dio al Partido Popular una tregua para que no tuviera que recortar en 2015 y se pudiera presentar a las elecciones con garantías de poder esconder las tijeras. Eso ya no ocurre, tenemos 8.000 millones de sombra de recortes sobre nuestras cabezas y ahora lo que necesitamos es, y aquí pienso que nos va la vida en ello, la de los vascos, la de las vascas y la de todas las personas que viven en el sur de Europa, es tener un gobierno de cambio que tenga voluntad política para ir a Bruselas a decir que aquí solamente se recorta en gastos superfluos, no se recorta en sanidad y no se recorta en educación. Las tijeras. Bueno, las tijeras siempre tienen que estar en el cajón, es el mejor sitio para tenerlas, y lo cierto es que hay quien sostiene que los vascos no nos van a dar en estas elecciones, porque yo creo que confunden lo vasco con lo nacionalista, de algún modo, ¿no? Es decir, hay quien ve como ajeno todo aquello que no está reducido estrictamente al ámbito territorial de la comunidad autónoma,
Y bueno, yo creo que es un error. Yo creo que precisamente lo que dicen los vascos en las encuestas es que los problemas que perciben todos los días son los que percibe el conjunto de la ciudadanía en toda España, que su primera preocupación sigue siendo el paro y la situación económica, y por tanto resolver eso requiere también decisiones tomadas para el conjunto de España y por el conjunto de los representantes de todos los españoles. Lo cierto es que, bueno, aquí tenemos una población efectivamente muy envejecida, tenemos algunos problemas adicionales, tenemos una dificultad, bueno, tendríamos una dificultad para pagar pensiones si queremos pagarlas por nosotros mismos, etcétera, ¿no? Por tanto, la solidaridad del conjunto de españoles es fundamental para que todos salgamos adelante conjuntamente. Y yo creo que eso debe estar sobre la mesa. Nos jugamos mucho todos en estas elecciones. Si retrocedemos hacia terrenos de crisis o de paro, retrocederemos todos, también los vascos. Y si salimos adelante, como está bien demostrado, cuando a España le va bien, también a Euskadi le va bien en ese tiro, ¿no? Por tanto, yo creo que los ciudadanos son mucho más conscientes de la implicación que tienen estas elecciones que lo que dicen algunos políticos. Sí, yo no sé si voy a quebrar el argumento de Leopoldo, pero yo coincido con lo que ha dicho Idoia. Yo creo que estas elecciones son muy importantes para los vascos y las vascas. Acabamos de señalar antes la reforma laboral como uno de los grandes elementos que dificulta la vida de las personas en este país. Hemos señalado al 11 como un elemento que además condiciona también cómo tenemos que construir el futuro de este país a través de la educación. Hemos hablado de las pensiones y podríamos hablar de cómo se ha vaciado la caja única. Podríamos hablar de todos los recortes que ha habido en materia laboral, en materia social, en derechos, en libertades. Por tanto, es evidente que si todo eso se ha producido y a los vascos y a las vascas nos afecta, y si no nos afectara aquí no habría 500.000 de personas en pobreza o riesgo de exclusión, y las hay según un informe de Cáritas. Es decir, 1 de cada 4 vascos y vascas viven en la pobreza o con el riesgo de exclusión, y eso es bastante serio. Pues es evidente que con ese contexto las elecciones son importantes, y nosotros vamos con un objetivo muy claro, y además lo decimos abiertamente. Es decir, nosotros facilitamos y fuimos colaboradores necesarios para echar a Barcina del gobierno de Nafarroa, a Maya del Ayuntamiento de Iruña y a Maroto, con mucho gusto, del Ayuntamiento de Gasteiz. Y por antagonismo político estamos deseando poder echar a Rajoy del gobierno de España también. Intentaremos frustrar esas aspiraciones. Bueno, a ver, en cuanto se refiere al gobierno de España, para mí la agenda vasca es la agenda de los ciudadanos y de las ciudadanas vascos. Y ese gobierno nos afecta directamente y hemos sido notablemente perjudicados en la precarización del empleo por una reforma laboral elaborada por el PP. Hemos sido notablemente perjudicados porque se nos ha impuesto un repago en las medicinas y en la justicia. Hemos sido notablemente perjudicados cuando se recortan nuestras libertades a través de una ley mordaza. Estamos siendo notablemente perjudicados cuando, verdad, una cosa que decía Leopoldo, pero quien está también poniendo en riesgo las pensiones en este país son las políticas del Partido Popular. Por lo tanto, tenemos mucho que ver y mucho que decidir en relación a las elecciones generales y a lo que es la agenda vasca desde el gobierno de España. Y lo mejor para esa agenda vasca es que no siga gobernando Mariano Rajoy, desde luego, visto lo que se nos ha impuesto aquí con sus políticas. Probablemente la pregunta era para mí, ¿no? ¿Tú crees que sí? ¿Te has dado No sé. por aludido? Yo creo, empezando, bueno, yo estoy de acuerdo también con Idoia Mendia y con Óscar en que estas elecciones son muy importantes para los vascos, muy, muy importantes, porque todavía se deciden muchos temas en Madrid que afectan a la ciudadanía vasca, pero no los genéricos, digamos, por la economía en general del Estado, el trabajo, no, muchas otras cosas que nos afectan a nosotros y no a otros habitantes del Estado. Decía también, este no es país para jóvenes, decía Edu, ¿no? Y decía, hace falta un gobierno en Madrid que no recorte ni la educación ni la sanidad. Efectivamente, en Euskadi ha pasado eso, que ha habido un gobierno como el de Urkullu que no ha recortado ni en educación ni en sanidad. Y tiene una RGI que la tomáis como modelo. Gracias, y decía... Gracias a que el Partido Socialista obligó en la negociación. Seguro, Pachi. ¿Qué dijo Sí. Urkullu en la campaña electoral Sí, de aquella por favor, la RGI, por ejemplo, ¿quién la ha ido? Ibarretxe. No hablo de la RGI, Ibarretxe. hablo de educación. No, y hablo de en sanidad. el ámbito social, en el 1.000 ámbito de la educación. millones de euros de recorte en los presupuestos que no Bueno, aprobaron. no nos remontemos Bien, a Ibarretxe. para ti la perra gorda. Es que es la realidad. No, pero un momento, porque es que decía, claro, algunos hablan de, porque la agenda vasca es un tema de nacionalistas. No, ¿qué es la agenda vasca? Es la defensa del concierto económico. El de que alguien diga no puede ser cuando se recurran las becas del gobierno vasco porque quieren igualarlas, por supuesto a las bajas, porque las nuestras son más altas, con él y más amplias, llegan a más espectro social,
para igualarlas con las del Estado. Es la LOMCE y que podamos tener nuestro propio currículum. Es recuperar la cuenca del Nervión y del Cadagua. Es la alta velocidad entre ciudades. Es que, aunque esté presupuestado 221 millones para la Y vasca, como estaba para el año 2015, en realidad el gobierno, y fue, bueno, el PP iba a invertir en Euskadi, pues en realidad lo que han gastado son 57. Es que alguien les diga, oye, no estáis cumpliendo. Es tema, toda la defensa del autogobierno. Es que no recurran la Ertzaintza, la OPE de la Ertzaintza, es Luego, la ley del luego, sector yo creo que ferroviario. vamos a hablar de la agenda vasca luego, me da la Eso sensación. es la O sea agenda que... vasca, para nacionalistas y no nacionalistas. Está muy claro. Luego va a salir el tema. Sí, pero luego, entre tu partido, nunca eligen estos temas, sino eligen los temas que les interesan en Málaga, que les interesan en Málaga para debatir en Madrid. Tú aquí de cara a la galería puedes decir lo que te dé la gana, pero digo mi sabes... experiencia. No, porque Tú la muchos inversión... años en Madrid. No, pero trae los datos. Que tú llevas 6 meses, Pachi, de presidente, pero 6 meses. Y 4 del Yo Endacari, yo sé llevo lo que es la unas inversión cuantas del legislaturas. Estado en Euskadi cuando gobiernan los socialistas y cuando gobierna el Partido Popular. Sí, nosotros también, Sé sí. la diferencia radical. Eso Bueno, me da la eso es. sensación de 4 a que 1. por ahí no van gobierno por buen del PP, camino. Sí, 4-1 la inversión del PP con la del Partido Socialista. Tráelas. Sí. Yo creo- Habla, Yo habla, quiero habla. insistir en dos Déjame- argumentos nada más. Uno es para que Aitor entienda a qué me refería antes, y la pregunta era para ti, pero yo le he respondido desde otro lugar, porque no soy tú. Y está bien que así sea, que haya alternativas. Y tiene que ver con la importancia que tienen estas elecciones de cara a algo que afecta a la ciudadanía vasca, que es quién va a negociar a Bruselas, que no se recorten 8.000 millones en sanidad, en educación y en todo lo que piden. Eso es fundamental. La voluntad política con la que se va a Bruselas es la clave. No será porque yo no claves. se lo haya recordado a Rajoy en todos los debates europeos Aitor. que hemos tenido, de que no puede ser. Pero aquí decidimos este quién va, recorte. no quién se lo recuerda a quién va, sino quién va. Ah, sí, sí, sí. Bien. Claro. Y Elígeme luego, sobre. y luego, por otro lado, una cuestión importante. Pero- Hablemos, por favor... No, es que es una cosa que tengo que decir, porque antes tengo que tenemos por lo menos aliados. reivindicar mi turno aquí. Hablemos, por favor, como mínimo, y no quiero estropearle el argumentario al PNV aquí, pero de las agendas vascas, porque la agenda vasca se me queda muy estrecha en cuanto al número de necesidades y la naturaleza de las necesidades La de la agenda ciudadanía vasca, Los Yo- problemas la que de pre- propone el los- PNV. Sí, sí, pero la agenda vasca para nacionalistas y no nacionalistas. ¿Por qué se trató el tema de siderurgia en lo elegisteis vosotros? No. Fue el PNV el que consiguió poner el debate, el que hizo la propuesta y se aprobó Pero, la Aitor, PNL. si podemos estar todos de Ninguno acuerdo, los la, demás. la agenda vasca la componen muchos ¿Vosotros temas. qué Otra cosa es proponéis? como los La ley priorices. 25, que era absolutamente invasora Hazme de caso, competencias. hazme caso que luego- Podríamos que estar de luego acuerdo en habla- muchas luego hablamos de medidas, agenda. pero absolutamente invasora de competencias. Con lo Pachi, cual, déjame. ¿dónde está el respeto al autogobierno de Podemos? ¿Y el Hombre, por respeto Dios, a mí? pues ¿Dónde pregúntale está? Por Dios, en la ley 25. Pregúntale al El presidente de tu respeto a mí, partido. En la Aitor, ley ¿dónde 25. Pregúntale está? al presidente de tu partido. Que hoy tengo mal día. Tengo mal día. Y no me dime, respeta, que no haga entonces respeto. me estoy como conteniendo todavía. Sobre. Pues empezamos por el 1. Por el uno, venga. Number one. Ahí va. Bien, Pachi. A ver. Alfonso Alonso. Mira qué bien. Ahí Nos va. está tocando, vamos, que ni pintado. Muy buenas noches a los candidatos del debate de Telebilbao. Mi pregunta para ellos es si consideran que una rebaja fiscal ayudará a mantener el crecimiento económico y a crear empleo. Ayudará a que los que más tienen tengan todavía más, porque esas son las rebajas fiscales que ha hecho el Partido Popular a lo largo de su historia. El Partido Popular, que llegó al gobierno con un anuncio de que nos iba a bajar los impuestos, subió todos los impuestos que tienen que ver con las rentas del trabajo y subió el IVA, que son los impuestos indirectos que pagamos absolutamente todos. Y cuando llega a hacer una rebaja fiscal como una oferta electoral antes del 20 de diciembre, fue muy curiosa, porque esa rebaja fiscal supuso que para las 6.000 personas que en este país declaran más de 600.000 euros de renta al año, se ahorraran 75.000 euros. Y que para los trabajadores la media no llegara ni a 50. Y ahora dice que van a hacer otra rebaja fiscal lineal del 2% a todos los tramos. Es decir, que quien más tiene, más se va a ahorrar de pagar y de contribuir a la solidaridad colectiva. Y además, en medio, una amnistía fiscal, que nos estamos enterando estos días, que ha supuesto 2.800 millones de euros que nos han robado a absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por lo tanto, no solo no ayuda a crear empleo ni a que la economía mejore. No, robados es Sino- una acusación. No, amigo, el que Desde defrauda luego, roba la solidaridad colectiva. Por ese sentido. Y lo que quiero decir, y es que lo que no puede ser es que nos diga voy a bajar el 2% lineal a todo el mundo y mande una carta a Bruselas diciendo no os preocupéis, que si gobierno yo voy a seguir recortando. Por alusión.
Bueno, nuestro objetivo es, evidentemente, seguir impulsando el crecimiento económico y la creación de empleo. Nosotros creemos que en su momento se exigió un esfuerzo muy grande a los ciudadanos con una subida de impuestos como consecuencia de la situación catastrófica que ha dejado la economía el Partido Socialista. Se trataba de evitar la quiebra, de evitar el rescate. Y bueno, los mismos cenizos que decían entonces que era inevitable el rescate son los que llevan años empeñados en que es imposible bajar impuestos. Bueno, pues nosotros hemos bajado los impuestos más de los que los subimos, el IRPF en 2015, lo hemos bajado 2 veces, por cierto, no se ha bajado en Euskadi. Aquí se subió, pero no se ha bajado. Los vascos somos los únicos españoles que pagamos un impuesto a la renta más alto que el que pagábamos en 2011. Y ciertamente nosotros hemos planteado yo al menos. Hemos planteado seguir bajando impuestos, seguir devolviendo esfuerzo a los ciudadanos, facilitar que las familias tengan más disponibilidad económica, facilitar que las empresas puedan, y añadir además una serie de incentivos para la contratación en la rebaja de las cotizaciones sociales, de exenciones a los jóvenes también en el IRPF, de exenciones a los autónomos y a las pequeñas empresas que comiencen a instalarse, y también en los beneficios de las pequeñas empresas cuando comiencen a ganar dinero, cuando vayan revirtiendo la inversión, que también tengan una rebaja de 10 puntos en su primer año de pago de impuestos. Perdóname, quiero decir con ello que toda esa serie de rebajas tienen un único objetivo, que es contribuir al crecimiento económico y a la creación de empleo. Para no tener que volver, para que otros no nos hagan volver a las políticas de empleo, del Partido Socialista, que destruían un empleo por minuto en España. Yo es que creo que este rollo electoral de plantear la rebaja de impuestos es un timo y una falta de responsabilidad. Es un timo porque cuando se sustancia... Nosotros lo hemos hecho, o sea que ya no es un timo, hemos demostrado que se puede hacer. Hemos demostrado que se puede hacer. Yo voy a decir por qué es un timo. Esto es un timo porque la gente cuando oye que le van a bajar los impuestos probablemente por la carga que ya soportan y por las condiciones duras de vida que tienen, pudiera alegrarse. Pero digamos, la foto final va a ser muy parecida a la de la subida de las pensiones, que también anunciasteis a bombo y platillo, incluso mandando cartas para que fuera de un euro al mes para la gente cuando tiene pensiones miserables. Y esa es la realidad de la bajada de impuestos para la mayoría de la gente. Y eso se hace a la vez y a la par que estamos viendo cómo hay un montón de gente con cuentas fiscales en Panamá y cómo hay un montón de gente que se lo lleva crudo, sin ir más lejos, incluso con gente que gestiona tan mal como quien ha hecho la pregunta, que debe 400.000 euros, creo, por los locales de Gasteiz en la época en la que era alcalde de Gasteiz. Si ese es el ejemplo de gestión, es también una falta de responsabilidad, porque si tú rebajas los impuestos de la manera en que dices que los vas a rebajar y además tienes esa laxitud vía amnistías fiscales o como sea, para ese pequeño porcentaje de la población que tiene tanta riqueza acumulada en tan pocas manos, ¿cómo vas a mantener los servicios públicos? ¿Cómo vas a poder garantizar una sanidad y una educación de calidad universal y gratuita para todos y para todas? No tienes esa intención, no tienes esa voluntad, y sería mucho más honesto que el Partido Popular fuera de frente y dijera que se quiere cargar y que quiere llevarse por delante lo que quedaba de eso que llamaron el estado del bienestar. Obviamente las rebajas fiscales o las rebajas del IRPF en particular, con sus complejidades, son un animal mitológico, porque todas aparecen en momentos culminantes de la campaña y luego vuelan, digamos, cual unicornios, y nunca se vuelve a saber de ellas o acaban teniendo una forma... Ten cuidado, porque uno dijo de los cerdos volando y Pachi López acabó del Lendakari, dijo que Erkoreka, que sería más difícil ver cerdos volando que al PSOE en la Lendakaritza. Sí, pero los unicornios son más complejos. Sí, no sé. Sí, la verdad es que sí. Estamos al lado, digo... En todo caso, animal mitológico en la medida en que existe más para unos que para otros, y claramente para ti existe más que para el resto de esta mesa. A mí lo que me parece de la rebaja fiscal del PP, pues ahí no te hemos entendido ninguno. Que no nos rebajen más los impuestos, ha dicho. Bueno, que eres la única persona aquí que piensa que los impuestos han bajado así de manera maravillosa y que... No he dicho maravillosa, he dicho que han bajado. He dicho que han bajado, no he dicho maravillosa, he dicho que han bajado para todos. Para todos y como los españoles, salvo para los vascos. Te voy a dejar bueno, pues que crees... Vamos, que crees en la magia. Bien, perfecto. Igual los demás no creemos en la magia. Bien, la cuestión es... Oye, no, ni siquiera he empezado, porque tenía 2 interrupciones. Que luego no avanzamos. Bueno... A mí me parece irresponsable la propuesta del PP y me parece además que no sé si es creíble porque efectivamente, como recordaban pues otras personas presentes aquí, hace 4 años dijo lo mismo con respecto a IVA y otra serie de impuestos y luego subió, ¿no? Inmediatamente. Por lo tanto, no es muy creíble. Pero de todas maneras, vamos a ver, un país, España, que tiene una deuda pública de más del 100% del PIB. Más barata que hace 4 años. Que la... Más deuda pública que hace unos años. Más deuda pública. Más del 100% más. O sea, más del 100% del más barata que los últimos datos de recaudación, es verdad que ha bajado en Euskadi 0,6, pero ¿sabemos cuánto ha bajado la recaudación en España? 3,6%.
Entonces, que tiene unos compromisos con Bruselas por escritos, mandados de recorte por parte de Rajoy, que son los que son. Entonces, esto es de auténtica responsabilidad. Claro, si efectivamente, si te quieres cargar los servicios sociales, las cosas fundamentales de un país, pues oye, sigue por ahí. Nosotros, como tenemos concierto económico y el Estado no viene a ayudarnos, pues tenemos que ser muy cuidadosos y saber que tenemos que recaudar lo suficiente para llevar adelante una sociedad que responda a las necesidades de los que lo están pasando mal y que sea competitiva a niveles de educación y de inversión en industria y en economía. Y claro, si a vosotros os da igual y os vendéis e intentáis buscar unos votos electoralmente para luego, vete a saber si lo cumplís. No, porque bueno, decía, no, cuando él hablaba de esto, no, porque con esto damos disponibilidad a las familias para que puedan. Pero ¿a quién estáis dando disponibilidad? Si te estoy explicando, te estoy diciendo Borbones. cuál ha sido... A los Borbones, sí. Bueno, Facilidades y a disponibilidad. amnistía Fiscal. pero es que es verdad, quiero decir, cuando tú rebajas el 2% linealmente los impuestos, ¿a quién estás rebajando A ver, más? ¿quién paga el 21% de Pues de todos los que IRPF? vamos al cine, todos El los que 21 compramos no, perdona, libros y todos estoy hablando los de que... IRPF, no de IVA. Bueno, justo libros. Ah, bueno. Claro, pues del 21 al 19 a todos los que pagan el 21, es decir, el mínimo también va a bajar. Es desde el primer Sí, el tramo hasta el 2%, último. lo mismo. Bien, Sí, claro, si te acabo de dar los dos, datos. de dos primera. puntos, es bajar a Acabo todo de el darte mundo. los datos. Mira, a todo el al mundo, trabajador- salvo aquí. al Aquí trabajador- no hay ningún compromiso de que el PNV baje a nadie. Al trabajador le has Afortunadamente puesto... somos más responsables que el gobierno Rajoy. Bueno, Y durante décadas y décadas. No, pero es que Afortunadamente. al Espera, trabajador- Eduardo, que le Bueno, tenéis en todo- desesperado, pero no te pierdas entre magia y unicornios. Porque si te desespero. pasas... No me pierdo. Lo que pasa es que a veces Claro, hay no, también que venga, destensar, porque si no acabamos en lógica de suelto mi meeting, recibo tu meeting. No, que estaba bonito, pero está bien, que- ¿no? Bueno, pues eso. Pues, La cuestión es, luego uno de yo los con el impuestos, unicornio. los impuestos más regresivos no han bajado, sino que han subido. Las personas que salen al supermercado a comprar bienes de primera necesidad pagan más que antes, por ponerte un ejemplo. Las rebajas del IRPF son en gran medida residuales o tramposas. Las pensiones suben tramposamente. Obviamente la situación está lamentablemente mal. ¿Qué se puede hacer? Pues intentar tener también un poco más de imaginación fiscal. Y por poner un ejemplo y una propuesta concreta. Un colectivo muy dañado, y por cierto, también no solamente de jóvenes, que muchísimos lo son, sino también de gente mayor, es el de los autónomos. Los autónomos tienen unas condiciones fiscales lamentables en el Estado español, absolutamente lamentables. Y no ha habido un plan de autónomos a la altura que, por ejemplo, haga que cuando ganan menos del salario mínimo interprofesional no paguen la cuota. Luego, igual hablamos de Bueno, autónomos. yo- No digo más. cuota Espera, mínima. A ver, elígeme, yo acabo de elígeme. comentar propuestas para autónomos, Espera. por cierto. En el Ah, sentido, que luego igual en el vamos a sentido hablar, precisamente hazme caso. ese. Por lo tanto, no. Elige. no- O sea, No ya le que hacemos haces caso. cifras y letras y mezcla la cosa, Esto ¿no? soy yo, ¿cómo se Venga. llama? El 5. ¿Se lo doy yo? Venga, va. A ver. ¿Cómo se llama el de Saberigana? Parezco el de Saberigana. Será el mínimo que ha pedido. Pero gente seria, un ciudadano. Un ciudadano. Alguien importante. me ha Alguien tocado, importante, ciudadano. Tiene un número, ¿no? El 1. Pues ciudadano uno, no de ciudadanos. Si No, no. Si no, esto es gente seria, Oye, esto- todo puede pasar. Será el alcalde. Que a ver si, bueno, el tema del paro, a ver si van a fomentar empleo y tal, bueno, dice que sí, pero bueno, ya vamos a ver. Yo creo que esa es la preocupación Sí, que y- sale siempre, ¿no? Sí, en buena medida hemos estado hablando de ello Sí. en las diferentes intervenciones. Yo creo, por señalar alguna cuestión que no sea repetitiva con todo lo que hemos dicho, todo el mundo pone el ojo y pone la crítica, a excepción del Partido Popular, en la última reforma laboral. Y es cierto, hay que ponerlo ahí, pero en el Estado español, desde el año 82 ha habido 53 reformas laborales. Si uno hace el récord histórico, se hace el proceso histórico, verá que las condiciones laborales, las condiciones de los trabajadores y de las trabajadoras, porque muchas veces se olvida también y se confunde el empleo con el trabajo, y no nos damos cuenta de que el empleo es el remunerado, pero el trabajo es el que hacen también las mujeres y no es remunerado. Como digo, en toda esa secuencia histórica lo que hemos visto es pérdida de derechos laborales. Hemos visto cómo el paro se iba recortando en prestación temporal, es decir, cada vez se podía cobrar menos tiempo el desempleo. Hemos visto cómo las condiciones laborales se flexibilizaban, pero no hemos visto reparto del trabajo, no hemos visto reducción de la jornada laboral, no hemos visto la introducción de cláusulas sociales con carácter obligatorio para que las condiciones de contratación sean dignas y además repercutan y reviertan en nuestra propia sociedad, en nuestro caso en la sociedad vasca. Todo eso no lo hemos visto ni en Madrid, ni por desgracia, como nos hubiera gustado verlo, tampoco en Euskal Herria. Como es un tema importante, pero como ya hemos hablado de ello, igual hacemos una ronda y seguimos con más cosas. Bien. Pero Bien, nosotros hemos planteado efectivamente, como decía este ciudadano, como el gran objetivo nacional para la próxima legislatura, alcanzar los 20 millones de empleos en España. España crea hoy en día la mitad del empleo que se crea en Europa, gracias a esa reforma laboral precisamente, porque es que hay que recordar que lo anterior a esa reforma laboral era un escenario en que se destruyeron varios millones de empleos en una sola legislatura.
se ha dado la vuelta a la situación, se ha creado más de 1 millón de empleos en los últimos 2 años y medio. Hoy se crea en España, hablando de paro juvenil, 4 de cada 5 empleos juveniles en Europa en este momento, 4 de cada 5 se están creando en España. Por lo tanto, algo estaremos haciendo bien o mejor que otros, en definitiva. Hace falta, sobre todo, pensar para qué es ese objetivo. Efectivamente, la dignidad de la persona es la posibilidad de trabajar, de organizar su vida, de tomar sus decisiones. Pero es que, además, 20 millones de personas trabajando representan garantía de futuro para las pensiones, garantía de futuro para las prestaciones sociales, garantía de futuro para tantos otros aspectos. Y, por tanto, creemos que hay que plantearlo como ese gran objetivo. Y que nosotros hemos demostrado que sabemos hacerlo. Es decir, que se ha comenzado a recuperar el empleo en España, se ha comenzado a recuperar el mercado de trabajo. Lo que no puede ser que otros que han provocado las situaciones que han provocado con sus recetas, en Grecia, sin ir más lejos, en España hace 4 días, como los socialistas, en fin, vengan a dar lecciones cuando de verdad, cuando está creciendo el empleo en España es precisamente con el Partido Popular y las decisiones que se han tomado en los últimos años. No voy a hablar de Grecia, la verdad es que las elecciones son aquí. La cuestión es, además de que Grecia no es España, y es absurdo ese argumentario. Pero las recetas también, las recetas son las mismas. Nada, mal asunto. Hay que ver cómo han quedado las recetas. Que no le puedo. Sí, lo importante del empleo es... Pregúntale a Tsipras. Dios, Leopoldo, por favor. No le desesperes más que La cuestión del empleo tiene mucho que ver con la calidad. Las promesas de crear muchos millones de empleo también son clásicas y no van a ninguna parte. Las promesas deberían estar prohibidas en materia de empleo, de hecho. Lo importante es la calidad. Y es verdad que los empleos que se crean en España son de mala calidad y en general a nivel estatal se crean empleos fundamentalmente de mala calidad y con una tasa de temporalidad importante y con condiciones laborales malas. Es importante para eso, por supuesto, derogar las reformas laborales, las últimas como mínimo, y con ello poder avanzar. Pero también una cosa muy importante, que los planes activos de empleo, que son los que importan verdaderamente, los planes activos de empleo, fomenten aquello que hacemos bien y que tenemos. Por ejemplo, en Euskadi tenemos industria, tenemos el mar cerca, energías renovables y cosas que sabemos hacer y que encajan bien con nuestra estructura social, geográfica y también laboral, con los derechos que conquistemos y con las oportunidades que generemos. Yo creo que esto tiene 2 ámbitos. Uno, el de recuperar la dignidad del trabajo y de los contratos. Porque por debajo del discurso y de los números del Partido Popular está la realidad. Se crean empleo. Claro, ¿sabes lo que han hecho? Con cada contrato indefinido y puesto de trabajo fijo que había antes, lo han troceado y han hecho 4. Y por eso la inmensa mayoría de los contratos que se firman hoy en día son temporales, por horas y con sueldos de miseria. Y estamos, gracias a esa reforma laboral, llegando a tiempos casi como los de la explotación. Bueno, eso es una caricatura. No, ya déjate de caricaturas. Esta es la realidad que está viviendo miles y miles de personas. Es una caricatura en otro sentido. En este país. Claro. Por lo tanto, derogar la reforma laboral. Es verdad que este es el país que más ha modificado la legislación laboral. Por eso el Partido Socialista no propone una nueva reforma laboral. Propone un nuevo estatuto de los trabajadores que nazca del consenso de sindicatos y el mundo empresarial y la administración. Y el segundo ámbito, porque este es el de la dignidad, pero el segundo ámbito es cómo ponemos en marcha que haya puestos de trabajo, y antes hemos hablado algo de eso, de invertir en economía productiva, pero cuando hay un colectivo que es el de los parados de larga duración, que están viviendo la desesperanza más absoluta, hay que poner en marcha planes de choque con recursos públicos que permitan a estas personas tener un empleo. Bueno, yo creo que todos aspiramos a tener una sociedad como los europeos soñamos, ¿no? Una sociedad cohesionada y, por lo tanto, estamos hablando efectivamente de salarios dignos, que se ha dicho aquí, y de servicios sociales adecuados. Y para nosotros está muy claro. Hay que apostar, efectivamente, yo creo que hay que ser competitivos en el sentido de no intentar luchar con China bajando los salarios, sino apostar por la industria y apostar por una industria de calidad que pueda competir en un mercado ya globalizado. ¿Y para eso qué hace falta? Hace falta preparación, gente preparada tanto en el ámbito de la formación profesional como en el ámbito de la universidad. Tiene que ser puestos cualificados que tiren de una economía que luego esa economía va a generar otros puestos para personas que no estén tan cualificadas. Pero nuestra base tiene que ser industrial y con una preparación evidente, que van a tener unos salarios pues dignos, ¿no? Y luego aquí hay un tema también que creo que hay que pedir la colaboración del Estado y muchas veces no se tiene, y es el tema de la SEPI.
La SEPI tiene unos terrenos grandísimos en la margen izquierda. Y lo que está buscando más que otra cosa es buscar hacer negocio con el terreno de que, bueno, pues se le paga, a ver en cuánto le vendo, no le vendo, porque... Y muchas veces, bueno, pues pone trabas en las ruedas a que se puedan desarrollar determinados proyectos. Por una parte, para mejorar, digamos, ambientalmente las zonas. Por otra parte, para utilizarlos, bueno, pues para desarrollar industrias, para que se puedan establecer allí. Y todo eso depende del Estado y hay que exigírselo al Estado en Madrid. Cuando esté el gobierno, Bueno, se lo decimos. todo eso... Oye, ya se lo llevo diciendo muchos años. Bueno, y para ir a la universidad también hay que poder ir. En todo eso hemos trabajado juntos muchas veces y se han hecho ayer muchos esfuerzos en esa una materia. reunión sobre Ibarzaharra en Madrid que no te quiero ni muchas contar. veces, Fue pero bueno, muy exitoso. en todo Bueno, caso, luego me yo lo cuentas. antes hablaba de caricaturas, son 30 segundos. Déjeme sobre que vamos a pasar de Bueno, tema. pero vamos a hablar luego de... te cuento la caricatura de Pachero. Ah, la caricatura. Sí, porque dice que era una caricatura lo que hacía con la materia de empleo, porque claro, habla del empleo. si tú habla del eres el que empleo. hablas Luego te lo cuento. Me he comprometido a contarlo luego. ¿Cuál quieres? ¿2, 4, 6? El 4. El 4. Iba a ser el 5, pero en vista de que me No creo que lo te han vaya a quitado, tocar pues alguno que nada. esté a favor, pero... El 4. Vamos a quitaros todo, Leopoldo, ya has visto. Hasta el número. Eso suena fatal. Ciudadano 2. Va por orden. Ciudadano 2. Ah, bueno, este Estás embarazado como esto. A mí me gusta mucho el tema de la educación. En temas de educación, ¿cómo podrían mejorar todo este tema? Por ejemplo, hace poco ha salido que ha habido un problema con el tema de selectividad, el problema del examen de matemáticas que ha sido muy difícil, o no sé, hacer alguna cosa para que se aprenda, pero no de la forma tradicional. Igual tirando por algunos otros métodos, que yo vengo de una universidad que es un poco diferente, así no sé si conocerás el grado de Lane. Pues yo que vengo de ahí, que es un modelo finlandés, al final que se aprende mediante la práctica, a mí me parece mucho más importante que estar empollándose un tochón para que luego no te sirva o te sirva el 10% y lo vomites y no te acuerdes. Este es un debate, ¿no?, de si cambiar la educación. Este es un debate importante. Nosotros le hemos dado mucha importancia en esta legislatura, en fin, con la aprobación de la LOMCE, con la intención de mejorar. Hay que recordar que en España las leyes educativas que han estado en vigor nunca han sido las del Partido Popular, siempre han sido las de la izquierda, las aprobadas por el Partido Socialista. Nunca han llegado a entrar en vigor las reformas aprobadas por el Partido Popular. La LOMCE todavía tiene la oportunidad de entrar en vigor, pero ciertamente hasta ahora siempre se han aplicado las leyes aprobadas por la izquierda. Bien, el balance yo creo que no es afortunado. Dedicamos una cantidad de recursos muy importante a la educación, superior a otros países europeos incluso, y sin embargo los resultados no acompañan. Yo creo que es bueno incorporar, como decía este chico, experiencias de otros países, aprender de lo que otros hacen bien también. Antes hemos hablado de mejorar también la formación profesional, dual, de reforzar la enseñanza de idiomas. Yo creo que de abrir también el abanico de lo que es la libertad y la iniciativa en el campo educativo y, en fin, saber que, en definitiva, una buena formación también facilita la incorporación al mercado laboral. Ese mercado laboral en el que hoy en España 3 de cada 4 personas que trabajan lo hacen de forma indefinida. Somos el segundo país de Europa con más empleo indefinido después de Alemania. Y es verdad que tenemos una bolsa importante de trabajo temporal, pero tenemos 3/4 partes de nuestros trabajadores de forma indefinida y 9 de cada 10 a tiempo completo. La educación es pero importante porque la publicidad aquí lo es más y tenemos que irnos unos minutos. Volvemos enseguida con el debate. Pues seguimos con los candidatos al Congreso por Vizcaya y estamos hablando de educación. Yo no sé si alguno se ha visto el examen de selectividad, concretamente las preguntas de matemáticas, han intentado responderlas. No sé si alguien... Pues no. Todos de letras. Yo he oído lo de la recogida de firmas en Change y alguna opinión de alguna gente. Sí, que era muy difícil, pero bueno, ¿no? pero por ir un poco, Sí. o por dejarlo, por cogerlo ahí donde lo ha dejado Leopoldo. Es decir, yo creo que para esta cuestión, como para otras muchas que hemos hablado antes, como lo del mercado laboral o la reforma laboral y demás, yo es que creo que la solución está aquí y está en nosotros y en nosotras. Yo creo que está en una ley vasca de educación, una ley propia y que sea soberana. Es decir, que no tenga injerencias de la LOMCE y que no tenga injerencias de las sucesivas leyes que ha habido en el Estado español, que son leyes que yo no digo que no tengan la mayoría para llevarlas adelante, pero que tienen una lógica que desde luego creo que no es positiva para este pueblo y para las gentes de este pueblo, que es la lógica de adecuación al mercado, de las necesidades del mercado, una lógica productivista en el peor sentido de la palabra, que no busca crear ciudadanos y ciudadanas libres y que además se basa en modelos educativos bastante rancios, porque hace 30 años ya eran iguales. Es decir, yo creo que no seré yo el único,
que ha oído hablar de experiencias educativas sin ir a Finlandia, aquí mismo, por ejemplo en Donostia con Amaraberri y otras cosas, que siempre se han planteado como iniciativas altamente interesantes porque pasaban del, digamos, el método este de demostrar conocimientos mediante exámenes a un proceso más, pues como ha señalado el chaval, pues más participativo desde el inicio, y yo lo que no entiendo es por qué nunca se ha puesto en práctica de manera generalizada. La verdad es que este chico ha hecho la pregunta, tiene mucho mérito. Los de Lane tienen mucho mérito porque es gente que se pone a crear empresas mientras... Bueno, porque hay gente que es la forma de estudiar, ¿no? Incluso buscar la financiación para estas empresas, etcétera. Meter un montón de horas, un sistema diferente, finlandés, y bueno, parece que está funcionando, pero más allá de todo eso, lo que me preguntabas antes de la selectividad también, yo también con estas elecciones tengo un poquito esa sensación, ¿no? Porque yo creo que muchos estudiantes piensan, jope, llevo 3 años, una trayectoria buena y resulta que me juego el 40% de la nota en un examen de repente, ¿no? Bueno, pues ahí están las trayectorias y tal. Y eso, efectivamente, el sistema no es justo. Pero tampoco hemos sabido llevar adelante bien Bolonia. Porque Bolonia, en cuanto a idea de forma de enseñar y forma de aprender, lo que se pretendía en cuanto a hacer una universidad que no fuera tan de clase magistral. Pero, sin embargo, no ha resultado eso en la práctica. Porque lo que está pasando... ¿Perdona? Una formación para élites la vieja teoría de que para las empresas no. Pero más allá de todo eso... Igual es más nueva que tu teoría. Pero más allá de todo eso, hacer una universidad más de conocimiento, de que sea más protagonista el alumno, bueno, al final eso no ha pasado en la realidad. Yo quisiera añadir, vamos a ver, el 11 no son competencias y yo creo que sí tenemos que apostar por competencias, conocimientos en competencias, y eso es lo contrario a la legislación actual. Tenemos que apostar por excelencia. Los ratios de abandono escolar en Euskadi son los menores del Estado. Eso quiere decir algo, quiere decir que hemos hecho bien las cosas, pero hay una cosa que no estoy absolutamente de acuerdo con Óscar, porque yo lo he dicho públicamente en el Congreso varias veces. Nosotros tenemos competencia exclusiva en educación. Si se ponen de acuerdo como se han puesto la escuela pública vasca, los padres, las icastolas, los profesores, los sindicatos en un currículum vasco, en un modelo vasco de escuela, ¿por qué luego el gobierno español impide que eso se lleve adelante? No es aceptable. ¿Y por qué aplicamos parcialmente aquí la LOMCE entonces? Pues estando de acuerdo tú y yo, lo que no entiendo es por qué la aplicamos parcialmente la LOMCE en Euskadi. Pues mira el requerimiento que acaba de mandar el gobierno del Estado al gobierno vasco por incumplir la LOMCE. Pero yo creo que igual en algún momento tendríamos que plantarnos ante esas cosas. Fundamental. Sabiendo hacer las cosas, Óscar, sabiendo hacer, que muchos años mira cómo han andado algunos. Venga, que no vamos. Hay que medir las cosas. Eduardo, muchos años Pachi, lleváis, pasamos ya de tema, debate, porque si no, tampoco se arreglen. Fundamental invertir también dinero público en enseñanzas no regladas, en enseñanzas que tienen otras capacitaciones. También, por supuesto, que no entendamos que una universidad eficiente es una que intenta adaptarse a un mercado laboral ruinoso. Si te quieres adaptar a la ruina, te va a salir una universidad ruinosa, naturalmente. Hace falta una interacción mercado-universidad que no sea una de sumisión al mercado, porque el mercado, además, en el Estado español es absolutamente precario y, por tanto, solo genera más precariedad y una universidad también peor. Eso es cierto, pero tampoco puedes estar de espaldas al mercado, ¿eh? No, nadie dice lo contrario. Quiero decir, en lo que no hay que caer es en pretender que solamente existe la opción Bolonia para hacer una universidad moderna. Lo que necesitamos es una universidad moderna. Una universidad moderna es una universidad que investiga más, que invierte más en aquellas cosas que generan más valor añadido y que, sobre todo, da más oportunidades en la medida en que capacita para un mercado laboral Están hablando de la universidad, pero hay más opciones. No claro, todo el mundo va a la pero universidad. yo creo que hay dos cuestiones en las que coincidimos todas las formaciones políticas, a excepción del Partido Popular, y se demostró en alguno de los debates que hemos tenido en el propio Congreso de los Diputados. La primera es el desastre que supone la LOMCE. Y la segunda es que ya hemos asumido que no puede ser que no venimos de un sitio óptimo. ¿Me dejas acabar como dices tú? No, bien, vamos. Que cada nuevo gobierno que llega deroga la ley anterior para imponer su... No, cada nuevo gobierno, cada gobierno socialista cambia Mira, su ley o deroga gobierno, la del PP. El último gobierno socialista con el ministro Ángel entró derogando lo del PP. Fue el único gobierno que consiguió que hubiera un acuerdo con la comunidad educativa. Sí, entró derogando lo del PP y aprobando la suya. Y quien impidió que ese acuerdo con la comunidad educativa se llevara a la práctica fue el Partido Popular. No es verdad. Pero déjame acabar el argumento. No es verdad, que no Pero es sí, no, es que no me ha dejado ni otro con los unicornios. Venga, vamos. Y por lo tanto, se me ha ido por ahí. No, ¿cómo el unicornio? No, que te has puesto a debatir con él y que te has ido. Porque yo decía sustituir una ley de parte por un gran pacto educativo. Y efectivamente el pacto educativo tiene que ser primero con la comunidad escolar. Bueno, primero, no lo entendáis así.
tiene que ser también con los territorios que tienen las competencias y tiene que ser también entre las diferentes ideologías para que no pase esto de que cada uno quiere cambiar. Y tenemos que marcar los objetivos. Y yo comparto que la educación no solo tiene que servir para transmitir conocimientos, tiene que servir también para formar ciudadanos y ciudadanas con espíritu y capacidad de crítica, con espíritu de seguir aprendiendo, y para eso hay que invertir recursos en la universidad y desde los 0 años hasta los 18 como obligatoria y prestigiar la formación profesional y recuperar las becas como derecho y bajar las tasas públicas como han hecho. Y fíjate una cosa, aquí en Euskadi no me es fijo, diferente. no me Sí, fijo, la que no me formación fijo, profesional, que no. porque decía, solo hablamos de universidad. Sí, pero cuando hablan de FP dual, luego cuando hablas con otras comunidades autónomas que todas vienen a mirar y a ver, dice, tenemos un problema. Y es que no tenemos un tejido industrial como el vuestro y no lo podemos desarrollar y llevar adelante. Gran ventaja de Euskadi y un 70% y consigue trabajo inmediatamente. En 10 segundos. Las guarderías también, el sistema público de guarderías de 0 a 3 años es nefasto y hay que mejorar. Bueno, tenemos 5 preguntas para hacer, pero esto ya no va a ser debate. Escuchamos las preguntas, cada uno da su propuesta rápida, ¿no? ¿Me habéis oído? Sí, no. Entonces, venga, ¿cuál elegimos? Es educación. Sí, te vuelve a tocar, te vuelve la ronda. Toma. Esto en vez de debates respondemos. Vaya por Dios. Cumple el ¿Qué? Oye, se la doy a otro. No, puede valer para todo. Alcalde de Bilbao. Se ha quedado sin nombre, por lo que parece, además. Le conoce, ¿no? O sea, Me conoce. A ver qué me pregunta. No es Ciudadano 3. No. Bueno, la primera pregunta que yo haría a los candidatos de los diferentes partidos al Congreso y al Senado es muy genérica. ¿Cómo van a defender los intereses de Bilbao, de los bilbaínos y las bilbaínas? Bueno, pues yo creo que nosotros él bien lo sabe porque tenemos un contacto constante allí y bien sabe que, bueno, un ejemplo de muchas cosas que se podrían decir, ¿no? Pero el tema de que la Y vasca llegue y que llegue de manera soterrada, ¿no? Para eso supondría un cambio importantísimo para la ciudad, ¿no? Y es un compromiso. El alcalde de Bilbao sabe perfectamente que va en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestro ADN, hacer las cosas de la mano y conjuntamente con las instituciones vascas, y que, bueno, evidentemente Bilbao, como el resto de las capitales vascas, está en nuestro Eso me da que H. Bildu no lo va a defender. No, es que yo creo que cuando hablamos de los intereses de Bilbao o cuando hablamos de la agenda vasca, yo creo que hay agendas vascas, como decía antes Edu, hay intereses de Bilbao y algunos son contrapuestos. Yo no creo, sinceramente, que el interés general de la inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Bilbao sea la Y vasca y cómo llegue y en qué forma de soterramiento llegue a Bilbao y qué pelotazos urbanísticos. Y qué pelotazos urbanísticos se puedan generar alrededor de la misma, porque de eso también hemos visto bastante en diferentes lugares del propio Estado español y también aquí en Euskal Herria. Yo creo que lo importante en Bilbao y lo importante en cualquier lugar de Euskal Herria es cómo damos respuesta a ese medio millón de personas que por proporción de Bilbao serán unos cuantos y unas cuantas que están en una situación verdaderamente preocupante, y cómo estamos viendo que desde Madrid nos aportan soluciones y cómo se recortan derechos y libertades, cómo somos capaces aquí de trabar una respuesta mayoritaria que seamos capaces de defender en Madrid y que seamos capaces de invertir una tendencia que no les ha llevado a un mejor horizonte vital, sino más bien a todo lo contrario. Yo creo que ese es el interés de los bilbaínos, de las bilbaínas y de todos los vascos y las vascas. Bueno, yo creo que el interés de los bilbaínos y las bilbaínas, como decía Óscar, está en elementos que efectivamente comparten con el resto de los vascos y con el resto de los españoles, fundamentalmente, ¿no? Es una ciudad en la que efectivamente mucha gente lo ha pasado muy mal y lo sigue pasando muy mal. Hace falta seguir creando empleo, hace falta seguir mejorando ese empleo, dando oportunidades a la gente que tiene que reincorporarse al mercado de trabajo. Hace falta seguir garantizando el futuro de las pensiones. En Bilbao hay un porcentaje elevadísimo de pensionistas que dependen precisamente de que siga creando empleo y siga habiendo recursos para garantizar las pensiones. Bueno, todo eso está más garantizado, evidentemente, con las recetas y con los programas aportados por el Partido Popular que con otros que hemos visto a qué situación nos han llevado en el pasado. Y yo creo que efectivamente el compromiso es seguir trabajando por todos, también por los bilbaínos, en esas materias que son las que más preocupan a los ciudadanos en la calle. Perdón, en cuanto a la Y vasca, solo un apunte. La cuestión es que la solución final para la entrada en Bilbao tiene que ser compatible con el proyecto actual si queremos tener en 202019 la Y vasca en Bilbao, porque el planteamiento y os habéis gastado un cuarto el año anterior, el planteamiento que ha hecho el PNV en fechas recientes cambia completamente todo lo que estaba acordado con el Ayuntamiento en época de Azcuna y sobre todo requiere una nueva adjudicación y perder 6 años en un nuevo proyecto. Yo creo que a los bilbaínos no nos conviene retrasar
6 años Es la una llegada buena del excusa, tren pero no de es alta así. velocidad. Vosotros habéis perdido, fíjate, No hemos perdido ni un toda minuto. vuestra legislatura, Ni un minuto. que habéis Ni un priorizado, minuto. qué casualidad, la ministra gallega, el tren en otros ámbitos, en otros lugares, y sin dos embargo la tercios. conexión del eje atlántico la habéis A ver. dejado, Os habéis gastado de Vale. 4 dos euros tercios. que prometisteis Pase, si solo puedes. uno el año Dos- 2015. Y este año Dos ya está pagado. tercios de la inversión en la Y vasca que ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy en los últimos Menos 4 mal que no años. iba a haber Dos debate. tercios. ¿Cómo puedes decir esa barbaridad? Eduardo. 2 tercios del total histórico. Pero ¿cómo puedes decir esa barbaridad? 2.100 millones de euros. Menos mal. es igual. Venga, va. Yo quería decir que a esta pregunta ya la hemos respondido. La agenda vasca, la agenda de los de bilbaínos y bilbaínas, es la agenda, efectivamente, de la gente que lo pasa mal y necesita una respuesta. Pero igual hay cosas concretas de Bilbao, ¿no? Sí, ya hemos visto el tren de alta velocidad. Y yo, No, y yo comparto, comparto. Puedo dar más ejemplos, comparto si quieres. que efectivamente para el Partido Socialista es una infraestructura fundamental que conecta ciudadanos, pero que también nos hace desarrollar nuestra propia economía. Y no solo es que no hayan invertido aquí, sino en el nudo que nos conecta. Porque podemos tener aquí un tren de alta velocidad aislado, porque el gobierno de España no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo se puede ser Nada. semejante cosa? Porque es la realidad. ¿Cómo se puede ser semejante Porque cosa? es la realidad. 2 Compranos- tercios del total Pero bueno, es que en la Y vasca. ya- Bueno, Eduardo, termina esta tarde, no terminamos. Nos quedamos a dormir es aquí. un poco de caradura. 2 Decir, tercios venga, del yo he hecho total. Hemos falso, quedado, ¿verdad? pero no hace- radicalmente falso. En diciembre no discutía las Falso. cifras. Yo no sé En si es diciembre bueno no discutía las ponerles cifras. juntos, No, ¿eh? no, no. No sé si es bueno. Porque En la otra vez me diciembre pasó no lo discutía mismo. las cifras. Venga, Eduardo, no le hagas caso que les bajamos los micros y no se les escucha. No hay problema, no hay problema. Sí, no hacen. No, señalar solamente una cuestión importante. Yo sí creo, y yo soy de Bilbao además, que Bilbao es una ciudad que hoy da menos oportunidades, ofrece menos oportunidades a la gente joven y que ofrece menos oportunidades también a las personas que por algún motivo, casi siempre la crisis coyuntural o estructuralmente, gente mayor de 55 años que se queda fuera de su trabajo, que se queda fuera de su sector. Y yo he sentido como bilbaíno esa pérdida de oportunidades laborales fundamentalmente en una ciudad que ha tenido un modelo de crecimiento muy determinado y que no ha generado quizá el tejido económico suficiente para sostener los empleos y que sin embargo es una ciudad muy potente y que por tanto tiene mucha capacidad económica de generarlos y que por tanto se puedan utilizar políticas estatales, también autonómicas y por supuesto de ámbito local para que una buena sinergia pueda generarlas. Pero en todo caso esto es de ámbitos entrecruzados. Te toca. Yo sé que les gusta debatir y tal, pero es que si no, no salimos de aquí. Y mira, llevan ya 2 debates hoy, ¿no? Y tienen ganas todavía. No sé qué número quiere. Te toca. El mismo, ¿no? Sí, venga. Sí, sin problema. Esto es cuando pones ahí el cartel. Ciudadano 3, Ciudadano que 3. no es el alcalde de Bilbao. Igual no llega a ser. Bueno, si se repite el tema, igual... Si van a seguir manteniendo el gasto social o van a hacer algún tipo de recorte en gasto social. Pues una de las preguntas también más importantes y que más tienen que ver con las preocupaciones ciudadanas. Obviamente recortar es algo que no se quiere hacer, que nadie quiere hacer. Y yo parto de esa base y de la buena voluntad de todos los gobiernos. El problema es que obviamente hay que seleccionar muy bien si uno tiene que recortar en qué recorta. Y lo que no se puede hacer es recortar en derechos básicos y recortar incluso en algunos casos en derechos civiles. Es absolutamente intolerable y es lo que se ha hecho. Es un modelo económico muy concreto, el que ahora mismo impera en Bruselas, el que se ha querido imponer a los países del sur con particular crudeza y el que nos ha hecho países más precarios, países más pobres, países más desiguales. En estos momentos, cualquier tipo de recorte en gasto social es una absoluta irresponsabilidad con la mayor parte de la ciudadanía. Y no hablamos de unas cuantas personas que ya se encuentran en situaciones muy complicadas. Hablamos de muchísimas y muchísimas personas, de millones de personas que se han encontrado golpeadas por la crisis en situaciones que eran absolutamente imprevisibles apenas una década antes o media década antes. Hacemos rapidito. Yo creo que el modelo de protección social en el Estado español y por desgracia también aquí en esta parte de Euskal Herria está amenazado. Está amenazado. Y yo creo que además en los lugares donde han decidido que se puede defender, como en Francia lo están haciendo en las calles. Y yo creo que ahí también algo tendríamos que aprender, por ejemplo, en su posición a la reforma laboral. Pero más allá de eso, ¿por qué creo que está amenazado? Porque creo que a quienes gobiernan, y no me estoy refiriendo a los partidos políticos que se turnan en la Moncloa, sino a quienes han decidido desde lo económico que pueden condicionar las vidas de todos nosotros y nosotras, parece que ya les sobran determinados niveles de protección porque le suponen un coste al Estado que no les permite seguir amasando beneficios. Y lo vemos con la RGI. Antes ha comentado el tema de la RGI. Si tú tienes un modelo de contratación laboral
que se basa en la precariedad, te puede pasar que lo que tú tenías destinado para la RGI, para la renta de garantía de ingresos, que no es un invento del PNV, sino que viene de una Carta de Derechos Sociales y que lo que hace el PNV en su momento es, según los promotores de la Carta de Derechos Sociales, desvirtuarla para dar lugar a la RGI, esa es la lectura real, porque fue un debate en el Parlamento de las Seis. Gogoa fue la plataforma que lo hizo, pero bueno, más allá de eso, cuando tú tienes un mercado laboral que precariza tanto las condiciones, lo que te puede pasar, lo que está pasando ya, es que la mayoría, o que muchos de los contratos que se están haciendo son compatibles con cobrar un complemento a través de la RGI, con lo cual la RGI tiene que estirarse para más gente, porque hay más demandantes. Hay más de 100.000 personas en este país, en la comunidad autónoma, esta parte del país, en la comunidad autónoma vasca, que no tienen ningún tipo de prestación. Yo creo que eso es una realidad bastante alarmante y esa es la realidad a la que tendríamos que hacer frente con carácter prioritario. No me he enterado. No me he enterado de... No, es evidente. Yo creo que Óscar, cuando está hablando, además lo ha dicho, ¿no?, de gobiernos que se suceden en la Moncloa, etcétera, etcétera, está hablando de otras realidades. Y lo sabe todo el mundo, incluso, yo creo que nosotros hemos demostrado que apostamos por una sociedad solidaria en las políticas desde las instituciones que hemos gobernado, y de la misma manera vamos a actuar cuando se planteen temas de estos en Madrid, ¿no?, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la educación y en el ámbito de la RGI, que efectivamente es un gobierno, el gobierno Ibarretxe, el que lo implanta, y que, bueno, con las debidas garantías, pero yo creo que es necesario. O sea, a los sectores más débiles de nuestra sociedad hay que seguir protegiéndolos, y creo que, bueno, otros partidos políticos incluso lo toman como modelo. Quiero decir, algo tendremos que hacer, algo bien hemos hecho en este país, y desde luego, vamos, no tiene nada que ver con lo que puedes encontrar en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, bueno, pues nuestra apuesta, que evidentemente es verdad que lo que no puede convertirse, o en algunos casos podría tener un cierto sentido, pero no puede ser un complemento a un sueldo, efectivamente, pero de eso estamos hablando con todo el tema de la economía, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto estamos garantizando también que a esa gente también pueda percibirlo, porque si no, se les podría decir, pues mira, tú como ganas algo te quedas sin nada. No, y decimos no, puede ser complementario también. Sí, creo que es una decisión adecuada. Pero no es limosna ni esta. No, evidentemente, no estamos hablando de limosna. No, pero que hay determinados discursos que parece que van más por el camino y de la mano de la caridad que por el de una sociedad que realmente se quiere justa. Sociedad solidaria, y yo creo que se trata del ideal europeo también. Si no lo queremos perder. Yo creo que, como es muy evidente, la primera responsabilidad que tenemos es que no haya recortes en los servicios sociales. Las cifras cantan. Quiero decir que el esfuerzo que se ha hecho en estos años en España ha representado la posibilidad de que haya 800.000 españoles más en el Sistema Nacional de Salud de los que había en 2011, que haya 300.000 españoles más en el sistema de dependencia de los que había en 2011. Este mes ha pasado por primera vez de 1 millón de personas en el sistema de dependencia en España, en el mes de mayo de 2016. Yo creo que el conjunto de servicios sociales son la primera responsabilidad, comenzando por las pensiones, que hay que garantizarlas con el esfuerzo de todos, y sobre todo incentivando el mercado de trabajo y consiguiendo que más gente se incorpore al mercado de trabajo. Y en cuanto a la renta de garantía de ingresos, nosotros pensamos que efectivamente debe existir la renta de garantía de ingresos, siempre lo hemos apoyado. También lo que queremos es que debe estar bien gestionada. Y claro, desde 2011 hay 130 millones de euros indebidamente utilizados, cobrados por quien no correspondía, o en fraude, como fue, o otro tipo de situaciones que no son deseables y que no han ido a parar a personas que probablemente sí hubieran tenido esa necesidad. Por lo tanto, debe estar mejor gestionada. Nosotros somos partidarios de modificar algunas de las condiciones, como he planteado varias veces, y ciertamente creemos que en eso se puede mejorar. El fraude fiscal es 100 veces mayor que el fraude en las ayudas sociales. Poner el foco ahí es bastante irresponsable y además bastante xenófobo, es lo que dice Maroto. No hay nada xenófobo, es que el dinero destinado a ayudas sociales vaya a quien lo necesita y no a otros. Sí, claro, reconocido por el gobierno vasco, reconocido por el gobierno vasco y por el consejero. Y todos los de Panamá no necesitaban mucho. La sensibilidad social hacia el fraude multimillonario es muy inferior a la sensibilidad que tenéis hacia el fraude micro. Bueno, perdona, pero hemos duplicado la recaudación en lo que es la inspección fiscal y la búsqueda de fraude fiscal. ¿Estáis en Panamá? Duplicado, perdóname. No te voy a consentir semejante dislate. Es decir, hay todo tipo de personas afectadas por los papeles de Panamá, en todas las fuerzas políticas por ciertas alturas, toda clase de... en varias fuerzas políticas y gente de toda condición social
que ha sorprendido a mucha gente. Pensionistas, los que ¿no? cabía Parados esperar, de larga duración. los que cabía esperar y otros que ha sorprendido a mucha gente. Pachi, Pero López, y en acabamos, todo ya caso, está, vale. en todo caso, hombre, algunos tenéis pendiente explicar la financiación de vuestra fuerza política Hombre, ya está, desde está, su fundación. ya llega. Este Desde tema su sale fundación. siempre, Hoy vía Irán, ayer vía Venezuela. Quiero decir que, en fin, eso está todos los días también en el debate y también deberíais explicar estas pequeñas Pachi López. Bueno, a ver, sacando la cabeza de los unicornios, porque cada vez que Por habla favor. Leopoldo es que nos cuenta un mundo en el que debe vivir él con Rajoy y poco más. Son cifras, son No, cifras. sí, Son cifras reales. Cifras, vamos a ver. No es- la pregunta no es del propaganda, ciudadano- sino ¿me dejas? datos. La pregunta del ciudadano era si iba a haber más recortes en el gasto social. Bueno, cuando la gente lo está pasando tan mal, no solo no tiene que haber recortes, es que a veces tenemos que crear nuevas partidas de gasto social. Invertir más. Claro, por ejemplo, sí, porque claro, estamos hablando de Euskadi donde tenemos una cierta cobertura y una cierta red de solidaridad bastante razonable, pero es que estamos hablando del gobierno de España. Y en España hay 700.000 familias que no llevan ni un euro a sus casas y que tienen niños. Y los informes nos dicen que tenemos, desgraciadamente, en este país pobreza infantil en una cantidad que nos debiera avergonzar a todos. Y por lo tanto, lo que hay que poner en marcha es para aquellos que no lo tienen un ingreso mínimo vital. Hay que crear gasto social en este sentido, por ejemplo. Debiéramos de recuperar, porque la magnífica cobertura social del Partido Popular ha hecho que la cobertura, por ejemplo, por desempleo, y estamos hablando sobre todo de los desempleados de larga duración, se haya acabado, es de 22.000 millones menos. La maldita herencia de Zapatero, cuando os la dejó, era que 7 de cada 10 desempleados tenían cobertura. Hoy no llegan ni a 5. No, Y podríamos hoy ir lo que hay es 1 millón menos de desempleados. Porque eso es Claro. falso. No, ¿verdad? Lo que hay es seguramente 1 millón menos que hace un año. Lo Claro. que hay es Y un medio millón menos que cuando se fue no es Zapatero. verdad, que no es verdad, y tú lo sabes. Medio millón menos que en Pero no es verdad, 2011. y tú Claro. lo Lo que hay es sabes. menos Bueno, a ver, parados en elíjame España, el sobre porque afortunadamente. este debate- Mira, no yo me te acuerdo dejo del decir mismo- todos tus datos fantasiosos. Perdona, hay medio millón de parados Déjame menos en acabar a España mí que en la 2011. Pachi Eso no López, es fantasía, elige, eso es la elige. realidad. Es que no es verdad. Eso es la realidad. Estoy Medio aquí. millón menos. Hola. A 31 de mayo. Encantada, ¿eh? Que te toca. Ah, que me toca, pero Sí. nos da Nos tiempo queda a ya todo. poco. Sí, sí. Es que volver sobre los mismos argumentos. Me suena Ángel esto de Gago. diciembre, Ángel Gago. No Venga. puede negarlos todo el tiempo. Tratándose de unas elecciones al Congreso, quiero formular una pregunta de ámbito estatal sobre el trabajador autónomo. El trabajador autónomo normalmente tiene pensiones más bajas porque su nivel de cotización, sus bases de cotización, suelen ser inferiores al del asalariado. Ahora bien, ¿por qué el trabajador autónomo está discriminado respecto a derechos sociales, respecto a los asalariados, cuando su cotización es idéntica? Es decir, ¿para cuándo los grupos políticos asumen que a igual cotización el autónomo va a tener los mismos derechos que para un trabajador asalariado? Esa sería la pregunta para el Congreso del Estado. Yo creo que para la gran mayoría de los grupos, por lo que yo conozco de algunos programas electorales, eso es lo que queremos desarrollar en la próxima legislatura, efectivamente. Yo creo que lo decías tú antes, que no hemos acertado prácticamente nunca con una buena política para los autónomos en este país, pero yo creo que ya hemos aprendido muchas de las cosas que tenemos que hacer y muchos tienen que ver con las cotizaciones. Por ejemplo, hay autónomos que no llegan ni siquiera al salario mínimo interprofesional y esos debieran de tener una cuota súper reducida. Nosotros la hemos propuesto de 45 euros. Lo mismo que efectivamente que los autónomos que vayan cotizando según su nivel de ingresos tengan prestaciones y alcancen las prestaciones que le corresponden como a un trabajador por cuenta ajena. Es decir, creo que hemos interiorizado que hasta ahora no lo hemos hecho bien y que a partir de ahora tenemos que desarrollar unas políticas propias que favorezcan. Una legislación laboral que no genere falsos autónomos, que al final acaban siendo... Ni falsos becarios. Sí, pero falsos Las autónomos, dos cosas. el falso autónomo ya empieza a ser Claro, está claro. por doquier Sí. y genera situaciones laborales absolutamente insostenibles. Y luego, muy importante, cuotas progresivas. La cuota fija es un invento malísimo y no responde para nada a las necesidades de gente que trabaja muy duro y que no llega a fin de mes por culpa de una legislación inadecuada. Eso es. Yo creo que hay más temas, ¿no? Muchos más. Con ese, Muchos pues, para empezar, yo creo que quizás también yo creo que los autónomos agradecerían una ayuda desde las instituciones para también ayudarles a comprender todas las relaciones institucionales, laborales, sociales, etcétera, cuando tienen que moverse en un mundo que no es el, digamos, el normal, el habitual, digamos, de la relación de
empleador-empleado, ¿no? Pero, por ejemplo, con el tema del cese de actividad, o eso lo reformamos o va a ser un auténtico desastre, porque resulta que el 80% no optan, porque, entre otras razones, muchas veces con aquellas mutuas con las que han gestionado, bueno, pues las prestaciones, las contingencias comunes, ¿no? Pues estas no les dan ningún tipo de facilidad a la hora de bueno, de poder presentar los papeles y la documentación suficiente para luego generar, digamos, la ayuda, bueno, y el desempleo, ¿no? Y ahí hemos colocado un cuello de botella, tendremos que simplificarlo de alguna manera, o por ejemplo las bajas, ¿no? Una baja para un empleado, digamos, el primer día, para el autónomo es a partir del cuarto día, pero es que además, bueno, otra cosa también con lo anterior, o sea, las pérdidas que hay que justificar, a pesar de que en 2014 se modificaron y se rebajaron un poco, pero siguen siendo excesivas, y sobre todo lo que no es entendible es que no se compute el sueldo del propio autónomo, ¿no? Eso también yo creo que deberíamos modificarlo. Y en cuanto a las bajas, iba a decir que lo que tampoco puede ser es, vamos a ver, una persona está de baja, va a tener que seguir pagando a la Seguridad Social, va a recibir una cantidad menor, y aparte de eso encima, es que igual tiene que contratar a una persona para no perder clientela. Entonces, son situaciones que desde luego tenemos que resolver para ir poco a poco hacia una convergencia de los dos sistemas. Lo que pasa es que me temo que Montoro está muy duro en estos asuntos. Pero como vamos a hacer que no siga gobernando, cambiará. Pero yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se han señalado sobre la necesidad de acometer una reforma profunda que garantice más dignidad y más derechos a los autónomos. Pero yo creo que en el fondo es una fotografía un poco de lo que en España pasa para con muchas cosas. Es decir, se hacen lecturas de otros tiempos, se hacen lecturas del pasado. Y es un terreno en el que a mí me cuesta más, porque yo me manejo, y además nuestra voluntad es manejarnos y con las gentes de Euskal Herria, y ese es el centro. Pero viéndolo aquí, toda la problemática de los autónomos también aquí tiene un sentido especial. Cuando nosotros hemos visto que hemos pasado de ser una sociedad con un gran peso de la industria pesada, de la gran industria, a ser una sociedad de pymes y de cada vez más autónomos, yo creo que hay una labor importante, pero bueno, que viendo los datos que manejáis y desde el respeto con lo que son la realidad del Estado español en todos los planos, yo creo que es más fácil levantar España con telequinesia y el mago pop que a través de las políticas que os planteáis, a excepción de Leopoldo, que lo ve todo bien, claro. Bueno, yo creo que hay bastante. Bueno, yo no lo veo todo bien. Yo creo que efectivamente seguimos teniendo una tarea pendiente en relación con los autónomos. Se han hecho cosas en esta legislatura, se hicieron en la anterior también, es decir, es algo que va progresivamente haciéndose, probablemente mucho más despacio de lo que sería de desear. Durante la crisis se destruyeron casi 400.000 puestos de autónomos, coeficientes de autónomos en España. Bueno, 201.000 ya se han recuperado, pero ciertamente se destruyó mucho tejido autónomo, y yo creo que efectivamente el camino es la equiparación de derechos a iguales cotizaciones, a iguales contribuciones, iguales derechos. Yo creo que ese es el camino que hay que recorrer, y hay que recorrerlo además muy de acuerdo con ellos, es decir, atendiendo muy específicamente sus demandas, porque son los que de verdad conocen cuáles son las situaciones, que no es legislar para, sino legislar con. Yo creo que esa es la vía para resolver eso que efectivamente todos los días se ve la complejidad de la vida del autónomo. Bueno, una propuesta. Estas dos preguntas que quedan, porque yo me las sé, son bastante parecidas. Las juntamos, las escuchamos juntas y las respondemos. ¿Vale? A la hora de defender los intereses de la ciudadanía vasca, es decir, a la hora de llevar una agenda vasca a Madrid, esa agenda vasca, los intereses de quién defiende, de José Ignacio Sánchez Galán o de José Ignacio Maeztu, es decir, de una persona que gana 44.000 euros al día por estar en el Consejo de Administración de una eléctrica que ha subido sus beneficios este año también, y que por sus intereses se ha subido un 60% la factura de la luz en los últimos 5 años, o el de José Ignacio Maeztu, que es mi aita, que es un pensionista que lleva con su pensión congelada en los últimos años, mientras le ha subido la tarifa de la luz de su casa un 60% para que el señor Sánchez Galán gane 44.000 euros al día. ¿Cuál es la agenda vasca que van a defender? ¿La de quién? ¿La de qué ciudadanos vascos? Todo el mundo habla de la agenda vasca para arriba, agenda vasca para abajo. Para ti, ¿cuál va a ser la agenda vasca que vas a desarrollar a lo largo de los años de que dure la legislatura? Dani Maeztu de H. Bildu, ¿no? Y Andoni Ortuzar, presidente de Euskadi Buru Batzar. Bueno, daba dos ejemplos, era parecido, ¿no? Pero los ejemplos que pone Dani, ¿no? ¿A qué ciudadano? Yo sé cuál va a elegir Óscar.
Sí, pero claro. Al padre, ¿no? Confío mucho al en el Aita, ¿no? criterio de Ánima Héctor. Pero es que yo creo que la ha señalado una de las historias que hemos puesto encima de la mesa a lo largo de este debate. Es decir, a la hora de hablar de los problemas de los vascos y las vascas, de la agenda de prioridades de los vascos y las vascas, se puede mirar o se puede poner el foco en uno o en otro lugar. Porque Sánchez Galán es el representante de Iberdrola. Iberdrola es una de esas empresas míticas que pasean el nombre de Euskadi o el Basque Country, que dice el Lehendakari, por el mundo, ¿no? Y que probablemente por eso, y por una lógica política que será la que ellos consideran adecuada, pues obtiene, pues bueno, desde nuestro punto de vista un trato de favor. Y creemos que esa no es la prioridad de la gente. Yo he señalado en dos ocasiones, por lo menos en este debate, y lo haré muchas veces, supongo, más a lo largo de la campaña, que hay 500.000 de personas en la comunidad autónoma vasca, 1 de cada 4 que están en pobreza o riesgo de exclusión. Esa es nuestra agenda vasca. Y esa agenda vasca es la de la gente que se tiene que comer un impuesto al sol para que Sánchez Galán gane 44.000 euros al día. Es la gente que tiene que ver como aquí, sí, nos mareamos y nos despistamos mucho con reformas laborales, hablamos de creaciones de empleo, pero lo que ven es que ni las pensiones se suben, ni los contratos son dignos, ni las condiciones laborales mejoran. ¿Que hay crecimiento económico? Sí, pero a la vez se está creando una sociedad dual, una sociedad desigual. A mí la verdad es que Galán me pilla bastante lejos. No sé si... Que no tenga ninguna duda, maestro. No, lo digo porque, a ver, ¿de dónde piensan, de dónde venimos? Mi padre también es un pensionista, con un problema gordo también de Alzheimer, y por lo tanto sé cuáles son determinadas problemáticas y cómo estamos en Euskadi y cómo se está en otro sitio. Y yo vengo de una familia, yo tuve que trabajar para pagarme mis estudios, y mis amigos y los dirigentes de mi partido tienen una extracción social muy parecida. Por lo tanto, ninguna duda de todos los ciudadanos de Euskadi. Claro, en el temas de la LONCE, en los temas de mejoras de nuestras cuencas, en el respeto de nuestro autogobierno, en las pensiones de viudedad también vamos a entrar, claro que sí. Y desde luego defenderemos, impulsaremos e intentaremos que cuantas más empresas se puedan implantar aquí, mejor. Y que cuantas más mantengan su sede social, mejor. Que Iberdrola se mantenga, que CLH esté, que Petronor esté, que cualquier empresa, cualquier empresa que cumpla con la legalidad, tenga una economía de calidad, cree puestos de trabajo y contribuya, insisto, actuando dentro de la legalidad y respetando el medio ambiente y los derechos sociales, será bienvenida. Será bienvenida. Eso ya contradice, por ejemplo, lo de Sesa y el fracking, y yo he dicho antes lo de Madrid, porque creo que es un tema que hay que afrontar. Tenemos que ser atractivos también para que aquí las empresas, las sedes sociales estén. Pero más allá de todo eso, ¿mi agenda social cuál es? Mi agenda social es la defensa del autogobierno vasco, la defensa de la economía vasca y de la sociedad vasca. Y muchas veces me siento como un portero de fútbol. Muchas veces sí, me siento como un portero de fútbol, pero la mayoría del tiempo lo estoy empleando en intentar parar los goles que me vienen del gobierno español de turno y del Parlamento en contra del autogobierno vasco. El 80% de nuestras iniciativas tienen que ver con cosas prácticas de Euskadi. Fundamental. En primer lugar, parece que lo de la agenda vasca no funciona muy bien porque más bien genera debate y no genera particular... Por otro lado, claro, creo que genera debate porque los únicos que la llevamos a cabo y tiramos adelante con ella en Madrid somos nosotros. Y al tiempo. Es que vosotros, mira, vamos a ver, ahora ha descubierto, la izquierda Berchale ha descubierto ahora la agenda vasca, habla de la agenda vasca, pero le falta capacidad de interlocución todavía. Y Podemos, se demostrará en esta próxima legislatura que aunque tú quieras, que yo no dudo de tu voluntad, aunque tú quieras, habrá otras prioridades en Podemos que no permitirán que esos temas concretos que nos afectan aquí se pongan en el centro del debate en Madrid. Eso para el próximo debate es su turno, es verdad, venga. Esa es la realidad, es que funciona así el Congreso. Era mi turno. No, pero lo tienes. Pero Madrid ha tenido más diputados que el PNV y supongo que habrá defendido la agenda vasca también. Déjame, Óscar. Es decir, que yo creo que esa patrimonialización de lo vasco no es ahora que tenemos que cortar. Efectivamente. Que no lo habéis inventado vosotros todos. Pero no tenéis capacidad de interlocución. No, es que quiero que hable él porque tiene su turno. Interlocución a diálogos estériles. Bueno, pues todos tenemos nuestra historia y nuestras formas de actuar y tal, y por lo tanto, hoy por hoy no lo tenéis. En el futuro espero que la tengáis. Ojalá, es que tenéis que ser un actor más activo, pero hoy por hoy no lo sois. Que tampoco ha dado muchos frutos viendo el panorama negro que hemos pintado en 2 horas, vuestra capacidad de interlocución y Mira, de hemos pintado un panorama con mucho más color y mucha más luz en Euskadi que en el resto del Estado. O sea, que para algo habrá servido. Vale, venga, Eduardo, que si no, no acabamos. Yo no confundiría una agenda de partido con la agenda de toda una ciudadanía. Luego no hablemos de agenda vasca, hablemos si queréis de agenda del PNV, pero no de agenda vasca. En segundo lugar, si vamos a hablar de agenda vasca, hablemos de una agenda vasca que sea de las personas que peor lo han pasado y de las que más oportunidades necesitan.
y aquellas, sobre todo, que más se han apretado el cinturón con respecto a quienes más han ganado con la crisis. Obviamente hay una realidad de puertas giratorias en Euskadi, hay una realidad de injusticia también en Euskadi y hay una realidad de desigualdad. Ahora bien, creo que la desigualdad que nos hace daño en Euskadi es la que hace daño en todas partes. No es la que se da entre territorios, la que se da entre Murcia y la Comunidad Autónoma Vasca, sino la que se da entre los que más tienen y menos han sufrido con la crisis y más se han aprovechado de ella, y quienes menos tienen y más han sufrido con la crisis y, por cierto, más han sido exigidos, a veces con unos niveles de crueldad aquí en Euskadi y en todas partes absolutamente intolerables. Sí, yo esto de la agenda vasca a veces también me pierdo bastante, porque para resumir y personalizar... Perdéis muchos, porque, de verdad. No, mucho. Cuando uno quiere patrimonializar una agenda vasca y yo encantado de que te sumes, pero nunca os sumáis. No, perdona, porque voy a personalizarlo en lo que decía Dani. Mi experiencia. Porque para mí la agenda vasca... el registro de patentes esto de la agenda vasca. Sí, es que, la rueda, la agenda vasca... No sé si lo tenemos registrado, pero empezamos a hablar de eso y ahora habláis todos. Con lo cual eso quiere decir que efectivamente hay contenidos que forman parte de la agenda vasca. No, pero es que verás, que te voy a contar lo que es para mí la agenda vasca. La agenda vasca, en lo que decía Dani, es la que permite que el aita de Dani tenga una pensión garantizada. Y la que permite que su pensión se revalorice. Claro, y tú dices que no voy a estar encima de eso. No, pero ahora me dejas a mí. Tu agenda vasca era otra serie de cosas, lo que has puesto encima. La agenda vasca es la que hace que Iberdrola pague por el impuesto de sociedades lo que le corresponde. Y no que eluda permanentemente pagar lo que le corresponde. Será en España. Y que en el conjunto... Será en España. Perdona, el impuesto de sociedades en Euskadi está en un nominal del 28% y la media que se paga no es ni del 13%. ¿Y las grandes empresas cuánto pagan? Y bonificaciones y exenciones fiscales. Claro, no. Hablar del impuesto. ¿Queréis que hablemos del impuesto de sociedades? No, yo no quiero. Lo que no contáis es que depende si hay reinversiones y si ese dinero se utiliza para... Todas reinvierten. No, si todas no. Algunas reparten, eso es lo que digo. Pero otras no, y las que reparten a pagar. Oye, reparten a pagar, y si no, no me habléis de... Hagamos, que tenemos que acabar, Leopoldo. ¿Cómo es esto? No, es que siempre pierdes el turno, no sé cómo lo haces. No, porque es que... Porque te pones ahí con uno con otro con Bueno, no, porque estaba diciendo... Muy brevemente, yo creo que esto del monopolio de lo vasco es antiquísimo ya por parte del PNV, es una especie de cerrazón que tienen, siguen viéndonos a los demás como menos vascos, no sé qué os pasa, pero ciertamente la agenda de los ciudadanos debe ser la agenda de los políticos vascos. Y yo creo que los ciudadanos tienen la preocupación por el empleo, que nuestro objetivo debe ser proseguir con la recuperación económica, seguir creando empleo, las condiciones para que haya más empleo, seguir garantizando servicios sociales, seguir garantizando en el País Vasco que hay más de 500.000 de pensionistas, garantizando las pensiones y mejorando las pensiones, no congelándolas como hicieron otros, destinando el dinero del Fondo de Reserva a las pensiones y no a otras cosas, y evidentemente, en fin, que las empresas paguen, evidentemente, que las empresas del IBEX 35 y todas las demás paguen los impuestos que deben, y evidentemente suprimiendo exenciones indebidas. En esta legislatura, las empresas del IBEX 35 en el conjunto de España, que habían bajado de 18.000 millones de pago de impuestos a 7.000 con el Partido Socialista, han vuelto a pagar 19.000 en 2015. Es decir, se han eliminado una serie de exenciones que, como se viene diciendo, tenían poco sentido en relación con la política. Y que pase la gestión de las pensiones aquí, que así no las podremos asegurar, porque hoy por hoy en España no están aseguradas. Bueno, ¿qué vas a pagar? Una pregunta para lo único que asegura, mira, lo único que asegura de verdad la solidaridad y las pensiones es la caja única. Rescatemos todo. Es que una pregunta para... Si quieres hacer un boquete a los pensionistas, plantea. Es que es falso. A ver, si no me escucháis a mí, ¿cómo vais a escuchar a los ciudadanos? ¿No? Ya tengo que... Tengo aquí una muleta que la saco y os doy, Bueno, una cosa que no tiene nada que ver, pero que es tema de esta semana, el tema de la gabarra, de las chicas. Solamente quiero que me digáis qué os parecieron las palabras de Urrutia, del presidente, porque nos metió a todos en el saco, ¿no? Nos culpabilizó partidos políticos y a medios de comunicación de lo que había pasado. Sí, yo estaba... Pero en una frase, Sí, yo estaba allí, me quedé... Bueno, quien quiera, ¿no? Vamos los tres. Bueno, primero los que estabais. Estaba allí y me quedé un poco estupefacto porque no era ni el momento ni el lugar para ese debate. A mí me pareció que esa intervención no procedía. Yo creo que las chicas se merecen todo el reconocimiento, lo tuvieron de los aficionados y de los ciudadanos en la calle, todo el reconocimiento del club, y que el momento de ponerse reivindicativo frente a no sabemos quién, el presidente, pues no era ese, sinceramente. Yo creo que la cara de ellas era su bienvenida, y ahí ve un señor planteando otras cosas. No tenía nada que ver con premiar el esfuerzo y el éxito que han tenido en esta temporada.
temporada. No sé si está... Yo comparto parte de lo que ha dicho Leopoldo, pero también creo que hay algún otro dato. Yo creo que también esta semana hemos visto de repente un furor por el Athletic femenino en mucha gente que no sabía ni que el Athletic femenino existía, que también es cierto. Dicho esto, yo creo que la Gabarra había tenido que salir, creo que ese es un error de la directiva del Athletic. Yo creo que él se siente dolido por eso y lo que hace es plantear cosas que son un poco extrañas. Por ejemplo, la de que la dignificación de las condiciones de trabajo de las futbolistas la ha empezado a hacer hace 5 años, lo que significa que si el Athletic femenino tiene 14 años, durante 9 no han vivido en condiciones muy majas, ¿no? O sea, que se contradicen cosas que... Sí, yo estoy básicamente de acuerdo. Creo que salieron cosas interesantes en ese discurso, es verdad. No niego en absoluto la voluntad del Atleti en cuanto a mejorar las condiciones de sus futbolistas, pero sí tengo que decir que me sorprendió esa cuestión de los 5 años que llevaban cotizando, y luego también me parece muy importante, que es lo más importante de todo, que se aproveche el éxito para que cuando no haya éxito... Ah, bueno, es verdad, eso es el último. Para que cuando no haya... Que se aproveche este éxito, que para que cuando no haya éxito, ciertamente el deporte base y el deporte femenino, que sirve de referencia a muchísimas mujeres jóvenes, siga ahí, siga teniendo visibilidad. Decían que el PNV no se había querido posicionar. Yo me posiciono, yo te voy a ser muy claro. Yo creo que no era el lugar ni el momento. Se equivocó ahí de cabo a rabo. Creo también que, además es que la directiva tiene muchos elementos positivos para poder exponer en el tema del deporte femenino, porque yo creo que ha hecho cosas muy importantes, calladamente, las propias jugadoras lo saben, y además no solo al propio equipo, al Athletic, sino al conjunto de los equipos vizcaínos alrededor, y ha movido mucho el tema del deporte femenino. Entonces creo que hay un problema a veces de comunicación desde el Athletic, que se repite. Y yo creo que, fíjate, podían haber comunicado perfectamente pues la alegría por el triunfo y cómo iban a ser las celebraciones conjuntamente con las jugadoras, y haber explicado además todo lo que habían hecho durante todos estos años, desde que él está de la directiva, aunque si no quería hablar de las anteriores, de lo suyo, ¿no? Y lo podían haber hecho, y pues se equivocó en el sitio, en el lugar y en la manera. Está claro. Yo era favorable a que saliera la Gabarra, porque creo que las chicas se esfuerzan y se sacrifican tanto como los chicos al jugar al fútbol, más porque han conseguido el título además, y en condiciones peores, que reconoció el propio presidente del Atleti. Por lo tanto, se merecían ir en la Gabarra, y por lo tanto lo que no me parecen aceptables son ni el lugar, ni el sitio, ni el contenido. Pero fuiste al recibimiento. No estaba aquí. No, digo, porque es que luego hay que llenar las orillas. No, también, no. ¿no? Da igual. Y faltaban... a veces está de corazón. Yo me hubiera gustado, de verdad, bueno, no es por decir, pero de verdad, yo he seguido por otras circunstancias un poquito el equipo. Yo no vi banderas rojiblancas en los balcones, como si hubiera ganado el equipo de los chicos. Y eso también tenemos que hacerlo. O sea, no es solo de que no hubiera salido la Gabarra, que yo estoy de acuerdo. Yo estoy en Severio. Pero vas a los partidos de las chicas. Yo he ido a varios partidos de las chicas. He tuiteado, si buscáis en mis twitters, he tuiteado sobre las chicas bastantes veces. Pero Urrutia suele ir a los Conozco a las partidos. jugadoras. Urrutia va a algunos partidos de las chicas, aunque también fue, cuando tenía que haber ido a un partido importante, fue al del Bilbao Athletic. O sea, las cosas hay que decirlas como son. Pero quiero decir que tiene que ser un compromiso de todos, el de la Gabarra, o sea, también el de luego llenar las orillas y el de... Bueno, de todos. ¿Preocupados por las encuestas o son cosas que no miran? Porque si miran el CIS, por ejemplo, Pachi, que te quitan fuera. Ya, pero hay que ver las tripas. Es una cosa es lo que han puesto, ¿no? En destacado, ¿no? Peor no se puede hacer, vamos. O sea, que no lo han mirado. No, quiero decir, no, por supuesto no. He visto cuando me dijeron eso, es que no sale. Pero bueno, luego va uno a los datos y dice, pero es que es imposible. ¿Cómo se puede hacer las tripas tan mal? ¿Cómo se puede hacer el reparto de escaños tan mal? Porque... claro, como el dato general es de decir, bueno, le damos al PP 130, pues tenemos que buscar a ver dónde les quitamos a los demás y dónde les ponemos. Yo creo que esa descalificación del CIS es una cosa, en fin, un poco excesiva. Si yo no he dicho de los datos generales, hablo de cuando hacen la cocina para las circunscripciones. Tienes que dar al PP 130, pues tampoco, nos da menos de lo que tenemos, tampoco, o sea, no veo una cocina ahí excesiva. Las encuestas favorable. En tiempos de cambio social, no, la verdad es que no, siempre digo que no. En tiempos de cambio social, todavía con más prudencia. Siempre con prudencia, y lo digo más pues sí, pero yo como os daba bien. Siempre con prudencia y todavía más ahora. Indican tendencias. Pero bueno, vosotros habéis dicho que el PNV, se demuestra que el PNV es más débil, o sea que cuando queréis las encuestas también... Te voy a dar un dato, porque me hizo gracia el otro día, Nahua dijo eso. Yo he estado en el Congreso hace poco, y había 9 diputados del PS, 9 diputados vascos socialistas, y nosotros estábamos 5.
Y ahora ellos están 2. Te quiero decir que estas cosas cambian. ¿Y el PNV cuál es la virtud? Que ahí se mantiene, 5, 6, 7, 5, 6. Nos mantenemos. Yo creo que no damos grandes altibajos. Yo creo que detrás de cada encuesta hay una intención política. La intención política es de quien la paga, de quien la promueve. Y eso es así. Y son propaganda política y sirve para el CIS, pero sirve para el sociómetro vasco y para todo. Más allá de que refleje pues, ciertos momentos de una sociedad que pueden ser cambiantes, como se ha señalado, pero que también hay en lo que se llama la cocina, es decir, la modificación de la intención directa de voto con el otro. Es difícil cocinar. Sí, sí, ya, pero bueno. No solamente es la intención. Bueno, que la ese es el problema, que verdadera además los cocineros a encuesta veces estará el 26 de junio cuando vayan los ciudadanos. Pues así hemos terminado este debate raro, diferente, entre sobres, unicornios, tijeras y no sé qué más cosas. Ha sido un placer tenerles aquí. Han empezado fuerte la campaña, les queda todavía por delante muchos días y yo espero que... No es posible, yo siempre lo digo, que a todos les vaya bien, a unos les irá mejor, a otros peor, pero bueno, que son los ciudadanos los que tienen la palabra. Muchas gracias. Nosotros volveremos la semana que viene. Hasta entonces.